Suscríbete a La Panterita. Presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Más información en www.gareliestructuras.com. República Argentina 2346. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @gareliestructuras. Ya abrimos las inscripciones en el CCPA. Inscribite y disfruta de aprender uno de los idiomas más hablados a nivel global. En el CCPA te ofrecemos modalidades presenciales y online, 100% interactivas y en vivo. Elegí la que se adapte a vos. No dejes de soñar en grande y aprender en el instituto líder en la enseñanza del inglés hace 80 años. Te esperamos para que seas parte del CCPA. Para más información, contáctanos en nuestras redes sociales. Señores, son las 11:30, ya viene Arturo, ya estamos en su terreno. Espero escuchar el comentario de Arturo después sobre la lamentable actuación de Aníbal Choco Vera en el en el clásico de la Lupa. Una vergüenza. Hay una fotografía de una patada que le mete por el pecho a un pobre jugador del Club Olimpia, así que lamentable. Arturo, ¿te parece? ¿Vos viste la patada que metió este sujeto acá? Terrible. Nos vamos. Chao, William. Chao, Enrique. Chao, Gaby. Chao. Hola, Arturo. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Gareli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. CCPA, 80 años enseñando inglés. Comes y Par, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @am_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Niño. ¿Vos dejás de ser niño, él? 29 de marzo. ¿Vos sabés que lo de Chiqui no deja de ser un ida y vuelta de el fútbol, el hincha? ¿Sabe bien Denis Caniza eso? Porque dice el cambio. Y tiene repercusión y se aprovecha. Y hizo una campaña de socio, firmó contrato por 4 años. No, es un técnico en Cerro pasajero. No es pasajero en Cerro. Entonces vos fuiste un crack como técnico antes del partido y llega el partido y no se va a hacer los cambios, ¿ve? O hace tarde los cambios. ¿Quién es lo que le dijo eso, Víctor? Y uno de los colegas en la pregunta, si es que no le parece que cambió tarde. Pero no le dijo el hincha. No, un periodista. Pero ¿por qué se tomó por aludido, Chiqui? No aludido, ¿cómo se llama eso técnicamente cuando
Pasa que él cuando pierde Pero no, Cerro pero generalmente tiene otra actitud en la conferencia y de Mundo Cerro, ¿eh? no, era un colega de GEM, ¿Y qué tal más que le pregunte eso? Y No le lo gustó. que pasa es que él estaba pichado para Pero hablar no, bien yo pensé claro. que la afición deportiva. No. No. O sea, le preguntan si no le parece que los cambios los hizo Es lo tarde. mismo que hagamos un programa nosotros y te dicen a los 40 minutos, nos alcanzan de hablar de Olimpia, por ejemplo. Así mismo. Así mismo, ¿eh? Tal cual. Me puede decir, señor Rubín, ustedes hicieron un programa en radio, los oyentes vamos a ponernos, y hablaron 50 minutos de Olimpia. ¿Por qué, Pio? Y los otros que no existen. No. ¿Qué decir que el Chiqui perdió la paciencia? Pio? Sí, es que por el resultado. No, pues el colega notaba, correcto. Se notaba desde el principio porque en la primera pregunta ya la forma en la que responde, pasa que el colega en la primera pregunta hace un análisis del partido y Chiqui entonces dice, ya dijiste todo lo que había que decir, más o menos le da a En entender. la conferencia de prensa con eso puede ocurrir. Y sí. Hay preguntas repetitivas. Por eso, con presenciales, depende de ¿no? la actitud muchas veces y él se notaba que estaba... Chiqui se pichó. Sí, estaba pichado por perder. Estaba pichado, esa es la realidad. Se lo escucha así. Y esta versión de Chiqui en las selecciones donde le sentíamos así. En Cerro no sé si tanto, pero esta es una de las pocas. Pues en algún momento ya que fue así, pero yo recuerdo más esta versión en selección. En algún partido que se había perdido en eliminatorias y de esa época algunas respuestas similares. Obviamente él también está en su derecho de responder como, Sí, claro. como quiera, ¿verdad? Pero Él dijo, estoy cansado. Vos tenés la parte en que dice Gustavito. Asimilando lo que fue ya la segunda etapa donde Cerro Porteño insistió, atacó bastante, ¿no le parece que cambió medio tarde o no fue así con el ingreso de Sergio Díaz y Alfio Oviedo? Me rompe tanto eso de cambiar tarde, cambiar temprano. Habría que, no sé cuáles son las evaluaciones que hacen ustedes que son expertos, cuándo es tarde y cuándo es temprano, ¿no? Ustedes que son expertos. No es común, Neni. Lapidario, fuerte. Me rompe tanto eso de cambiar tarde, cambiar temprano. Me rompe tanto. No va por ahí, porque analizando el partido fue el domingo. El domingo, sí. Y hoy es martes, vos estás analizando y decís, mira, si se puede repetirse una derrota de Cerro. Y sí. ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Cómo se reacciona? Lo que pasa es que Cerro venía bien, embalado. Ustedes mismos le dieron a Cerro, salvo un niño que le dio empate, después la mesa le dio a Cerro. Sí, 3. ¿Y cómo hacer el cambio del tema? ¿Cómo va a tomar el grupo desde lo mental? En principio no debería afectar porque no está preparado para esto, ¿verdad, Denis? ¿Cuántos planteles ya? Uno puede ganar, perder. No debería, más después de estar allí siempre en alza. Una decepción muy grande. Es que el clásico, o sea, no es diferente. Y la forma como pierde Cerro Porteño. Cómo le gana a Olimpia, la forma es y en su lo propio que se terreno, discute. o sea, todas las situaciones en sí. Toda la situación de la gente, el hincha. Pero Cerro, la frustración, si ese partido se jugaba en otras circunstancias, con un Cerro que no venía de esa manera, y en cancha de Cerro, no sé si la respuesta hubiera sido la misma. El tema es que se creó ese ambiente. Sí. Ese era el ambiente que se creó en Cerro. Cuando venga Olimpia ya va a ver lo que le va a pasar, por la diferencia de unión. Y que Olimpia es lo que va a poner. Olimpia venía de derrota en Río. Por Chiqui, digo, lo ideal sería hablar con él. Acá para hablar con él tener que recurrir a prensa y después actualizado, visado, certificado de visación y eso, y es difícil. Así mismo. A un colega le dijo. Sí. Y el colega no le dijo mal. No, fue una pregunta que se suele hacer encima, no es algo fuera de lugar. Claro. Si entró tarde, no entró tarde, le pudo haber respondido. Yo pensé que era el momento de hacer el cambio. No tuvimos, creo que por pasajes, no todo el partido, rebeldía para poder... Asimilando lo que fue ya la segunda etapa donde Cerro Porteño insistió, atacó bastante, ¿no le parece que cambió medio tarde o no fue así con el ingreso de Sergio Díaz y Alfio Oviedo? Me rompe tanto eso de cambiar tarde, cambiar temprano. Habría que, no sé cuáles son las evaluaciones que hacen ustedes que son expertos, cuándo es tarde y cuándo es temprano, ¿no? Yo creo que sí, eso porque perdimos el partido. Hubo varios momentos en donde ganamos, cambiamos temprano, cambiamos tarde, ¿no? Me parece que es muy poco eso como para... La diferencia del partido no estuvo por eso que decís. Pasa que no hay que ser experto para darse cuenta que si metes 2 jugadores a los 35 del segundo tiempo es un poco tarde. No
No hace falta ser genio del fútbol como para ver que si tu equipo está perdiendo. ¿A quién le decís vos? No, y él, Arce dice, con respeto obviamente, Arce dice que ustedes los expertos, no sé cómo definen cuándo es temprano o tarde. Pero si vos, lo que tiene que hacer la reflexión, Chique, que uno lo respeta muchísimo, por lo menos de mi parte, entender que pudo ¿cómo se llama eso? Calentura en el momento ya. Un desliz. Estaba enojado. Un desliz. Pero hay que entenderle a él de esa parte, no enojarse con él. Porque perder como perdió, en ese clima no debe dar gusto. No. Y aparte cómo jugó su equipo. Yo ya escuché de todo y se dice de todo, ¿verdad? Entonces, eso nomás. Cuando tiene que dar respuesta, no da respuesta. Este es el partido que tenía que ratificar su momento. ¿O no? Sí. Ese es el momento que tiene que ratificar su respuesta. El famoso aquí mando yo. No, por cancha y por todo. Independientemente de cómo le encaró Julio, que vamos a escuchar después. Vos no tenés la charla de ayer con Julio Cáceres en el ECHA. ¿Perdí? ¿Qué dice? Pedime play. ¿Y por qué juega cancherito vos conmigo? Gustavito, ¿qué es lo que querés? Yo te puedo responder como chique a vos. Pues yo te responder con un gesto. Mírame, ¿se entendió? Si yo soy técnico y respondo con un gesto, yo respondo con un gesto. Así nomás es la vida. Y esto va a tener más consecuencias. Lo que dijo Nora Zapac, la hermana de Juan José. Sí, por eso pide cierto. Sí, ¿Cómo puede ubicar la Nora Zapac, Gerardo? Pues es cierto, pío. Sí. Alzó un video a su Instagram, donde ella misma. Pero eso hace, es como la hermana del presidente, pichada nomás. No va a tomar Juan José Zapac como... Pero de todo dijo realmente. ¿Y cómo te gusta vos hacer televisión? Pero... Por eso que el periodismo tiene que tener mucho cuidado. Que perder 2-0, dijo, teníamos que perder 25. Yo visto, tengo. A mí me llegó el domingo de noche. Sí, pero en Urbana, no es esto. Urbana tiene 8... A la puta. La única falta que ahora me saquen la carta en la mí, yo reaccioné como chiqui. ¿Cómo? No, tu día no va a ser nunca mientras te ponga así. Urbana es otra cosa. Sí. ¿O no es cierto, Denis? Totalmente de acuerdo contigo, señor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para un público distinto, o igual, o el mismo hincha. Pero la hermana de Juan José no es común. No. Ponemos otra vez. La verdad que no hicieron absolutamente nada, de nada. No teníamos que perder 2-0, teníamos que perder 25-0 porque no existieron. Jugadores de Cerro. No sé. Quiero ser su presidenta. Putos. ¿Qué le dijo? Quiero ser su presidenta. ¿Y después cómo cierra? Y ¿Vecina? Putos. P-U-T-O-S. Que vos tu pudor no puede perder decir puto. Pero lo dijo o no lo dijo mal. Eso sí vos tomás otra vez. La señora dijo, ¿cómo se llama? Nerviosita. Sí, estaba nerviosa, claro. Como hincha ella tomó eso. No van a tomar pues todo el mundo. ¿Y sabes quién hacen más esto? Las propias mujeres son las que envían. ¿Viste lo que dijo la hermana de Juan José? ¿Te diste cuenta lo que dijo, cómo dijo? Así nomás la vida. Así que, y esta señora, no se puede hablar con ella. Decirle, le quiero preguntar por qué dijo lo que dijo. ¿Qué pasa, Gustavito? Y si vos que no venías a dirigir el programa, venía a dirigir nomás. Este no se puede abrir, este bahillo. Ya tira todo. Y cuando venga, tráeme abierto, ¿ok? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Gracias. ¿Y azúcar dónde está? Ahí. De Ovalemaco. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puixupé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote y mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet.
Pitch Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pichugón. Paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Señora, ¿no va a querer hablarlo ella? No, pero no creo que hable. No creo que hable. No le veo. Y Cerro se llamó silencio, ¿verdad? Sí. Sí. De por sí Y un hasta partido, en y un ganador partido que puede cambiar tanto las cosas. no venían hablando. Hasta de ganador no venían hablando. No, creo que se habilitaba en conferencia, no Quizás habilitaba en línea. conferencia, sí. Y ahora Ya para el partido ante Resistencia sería el viernes. Y un partido puede cambiar tantas cosas. solo en Así conferencia. es, puede cambiar. El ánimo cambió. Vamos a ver si en lo futbolístico cómo Cerro reacciona el sábado ante Resistencia. No debería cambiar Claro, lo que eso. estaba haciendo En bien. principio no debería de cambiar, pero se encuentra ante un rival que bastante viene haciendo un muy buen campeonato. Resistencia hasta aquí invicto, viene haciendo muy buenos partidos en los primeros juegos, complica a todos. Fue un toque de alerta como para, no sé, un poco más de actitud, como decía Denis, pisar más fuerte la cancha cuando se necesita. Para lo que viene, ¿para qué se está hay preparando una Cerro? Para la Copa, porque es Y una vez se le preguntó a Arce sobre el tema de eso de la Copa y dice él, no, todavía no estamos en la Copa, estamos en torneo local. O sea, temprano todavía para pensar en la Copa. La pregunta que le hago es, ¿le resta mérito al Olimpia o ven la debilidad de Cerro? ¿O se dan las dos cosas? Se dan las dos cosas. O sea, si analizamos propiamente lo de Cerro, la preocupación de la situación de venir ganando, rindiendo, a venir a pegarse contra el paredón que te podía pasar a lo largo del momento, en un momento de campeonato. Parecería que no. Y del lado Olimpia la situación propia de que tiene con qué también para hacer este tipo de situaciones. O sea, siempre se mira de los dos ángulos. Yo creo que le sorprendió a Cerro la forma en la que jugó Olimpia. Digo, Olimpia tiene sus armas, ¿verdad? Pero la forma en que se plantó casi de igual a igual, sin dejarle respirar al comienzo. ¿Por qué le va a sorprender a un equipo bien armado? Si vos tenés que saber que este va a ser así, este va a ser así, este va a ser así. Cada uno tiene sus propias armas. Pero pasa que no todos le salen a jugar como le salió a jugar. No, pero Olimpia. cuando venga a enfrentar a otro equipo con características distintas, presionando arriba, le va a tener problemas. Yo creo que al que le duele al hincha cerrista es la forma como perdieron, cómo le ganó Olimpia a Cerro Porteño. ¿Por qué vos no hablaste de tu jugador? Morales. Morales se perdió en la cancha. Sí. ¿Y por qué no decís se perdió en la cancha mi jugador? Y se perdió. Y hay una que le tenía que haber dado a Moreno Martín. De primera. Pero nadie va a dejar de reconocer lo que es Robert Morales. No sé si voy a eso. No anduvo bien, pero es él. No la ansiedad de querer hacer eso. Pero él no es culpable, que los cambios de frente terminen con la pelota afuera. Hubo cambios que la pelota no era bien medida y en su cancha y se perdían laterales, saque de costado. Mucha imprecisión. Lo que pasa es Sí, que la porque la imprecisión es producto de que de nervios, falta de confianza. ¿Por qué soy impreciso? Y mérito del rival. No, porque la marca que puso Olimpia. No, Denis, si yo tiro la pelota 5 veces afuera, en un pase, es mi culpa. Ahí no había presión sobre ellos. Buscaba la pelota y le hacían la pelota larga. Como acá no podía, tiraba al otro lado. Y la pelota se perdía en saque de costado. ¿Y dónde ocurrió en la media cancha? ¿Dónde ocurrió? Sí, muchos cambios fallidos en el medio, sí. Y bueno, sin eso necesidad de significa, llegar hacia el área. Denis, ahora vamos a salir por el otro lado porque acá no es. ¿Qué significa? Cambiemos de posición y vamos a jugar desde el otro lado. Pues si te marcan acá, vamos a salir allá. No vaya a morir solamente acá. Y Cerro no tuvo inventiva, no tuvo creatividad. ¿Qué decir que no van a decir que habría limitado a Cerro? Si se desmayaban de amor ustedes con Cerro. Yo quiero destacar el trabajo del Olimpia. Yo eso es lo que quiero destacar. Le trabó el partido a Cerro Porteño, no le dejó jugar porque fue muy intenso la marca del principio al final. Entonces era imposible. Y por eso es un toque de alerta para Cerro porque busca variantes. Va a haber rivales que le van a jugar así como Olimpia y si no puede resolver va a perder muchos puntos en el camino. Y eso es lo que se le cuestiona a Chiqui Arce, que no tuvo variante. Pero en la derrota lo que se le cuestiona es contra Olimpia. No va a doler una derrota contra otro que no sea Olimpia. Y la forma, Arturo. La forma, tenés razón, y a la inversa. Pero si Olimpia perdía, podíamos decir su atención estaba en la Copa. Sí. Y aparte que Cerro era favorito. Y era favorito y Olimpia no puede distraerse tanto en el campeonato porque tiene la Copa como prioridad. El doble objetivo a veces es difícil cuando no tenés. Pero el mérito de Julio Cáceres es esto, conocer mucho su plantel. Sí. La confianza que le da es enorme. Enorme.
Principalmente a los jóvenes, Zárate, Gómez, Quintana, Cardoso, todos afianzados en primera. Y con un gesto de Richard que no, él no le dijo a nadie, váyanse. Viste que cuando vos querés mantener un resultado, vamos, venga. Richard entró, jugó como si fuera Richard Ortiz. Y encargó el partido como tenía que ser. Le dio lectura perfecta al partido. No entró a pegar, no entró a aficionar. Seguro lo que estaba haciendo. Mi jugador Carrascal, flojo, no podía hacer pases. No le dejaron. Sí. No, yo estoy hablando de mi jugador. Claro, tu jugador es Robert Morales. No le dejaron. ¿Tu jugador es? Sí, Morales. Morales. El mío es Carrascal. ¿Tu jugador quién es? El clásico. Que vos querías verlo bien. A Moreno Martins. Sigo esperando por y a mí Morales, una mejor versión. Me decepcionó. Tuvo buen partido. Tuvo actitud, gana. Actitud gana, eso sí. Sí, mostró Moreno Martins. Pero necesitas el equipo que te acompañe. Claro. Es como ese 1-2 para Morales. Y yo le dije a ustedes y no me hicieron caso. El Moreno de Bolivia, uno. Sí. El Moreno brasileño, otro. Y el Moreno Martins en Cerro va a ser otro. No me dieron bola. Yo le dije, ¿quién les dijo a ustedes que él va a venir para hacer un gol? ¿Quién les dijo? Le falta ese primer gol para tener más confianza. Y si hace un solo gol nomás y después se quedó con uno en el campeonato, la van a crucificar. No creo, Arturo. No creo que pase eso. Esa ansiedad nomás está jugando en contra. ¿Así bien? Sí, totalmente. Porque nadie deja de valorar lo que es Moreno Martín. Excelente jugador, excelente delantero. Ni entramos a discutir. Pero teniendo tanto, que el rival te gane con menos recursos de figura, es lo que más duele. Los cambios de Cerro no son jodas. Alfio Oviedo, que venía muy bien, y Sergio Díaz, muy bien. ¿Cómo? Escucha lo que dice tarde ya sabes. La puta será. Suerte que no soy técnico. Si yo soy técnico y alguien me hace, así le hago en la conferencia. A mí no me interesa que me diga la gente. Lo que dijo mi socio, ¿cómo es? El mexicano. Tuca, Ferretti. Si yo soy técnico, esta es mi respuesta. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Pero entonces, ¿para qué te va a la conferencia, Arturo? ¿Quién? Y vos como técnico. Si yo soy... Si vas a responder así a los periodistas. No, con gesto que es peor, mira, así le voy a hacer. Ponemos. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Yo soy ese. Preguntábamos, perdí, ¿qué le me decís? ¿Qué? ¿Le parece que metió? ¿No le parece que hubiera cambiado un poco antes? Que usted me va a enseñar a mí a dirigir. Usted es un oportunista. Usted es un oportunista que quiere congraciarse con quién. Yo le vi así en su casa, ¿por qué pidió ese menú? No. Acá yo sé. Su equipo, Ferretti, no funciona. ¿Cómo? No funciona su equipo. Esta es mi respuesta. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Yo suerte lo que no soy técnico, porque no es soportársela. Pero colega no deja de tener razón. Pero es que palabras más, palabras menos, Arce terminó diciendo eso, porque le habló del resultado. No, es que yo no voy a ser técnico, pues. Yo hago una parodia nomás. Como yo voy a hacer un gesto, le voy a dar cañón, ni por joda. Le digo que si vos sos técnico, vos tenés que estar preparado para preguntar. A eso voy. Y preparado para perder quienes no conocemos le vamos a responder esto. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Yo, por ejemplo, sí, pero yo no soy técnico. ¿Qué le puedo responder? Vos me vas a decir lo que tengo que hacer, yo. Te voy a decir. Oye, no mosquete ya, directo. Y la vida es así. Una simple pregunta nomás. No, que no fue así. Porque Chiqui le va a tener acá a este muchacho. Sí, seguramente. Y ustedes son expertos, digo. Y a vos te tocó también. Es que yo insisto, no hace ustedes falta que son ser... expertos. Y que le estaba ahí, no hace falta ser experto, no sé, Denis me corregirá si es que estoy equivocado. No hace falta ser experto para darte cuenta que si 10 minutos faltan y tu equipo no está funcionando y entran ahí los cambios es tarde. Totalmente. Yo también estaba diciendo a Fabián en el comentario. ¿En el entretiempo ya? En el entretiempo que Cerro, lo mismo de siempre, era el toque sin trascendencia. Tendría que buscar variantes rápido para que no se le termine el partido. Por ejemplo, Sergio Díaz más temprano, porque puede driblear el le puede quitar 1 o 2 y ahí aparece el espacio. Da la vuelta para atrás, mira, ¿qué es lo primero que tenés en el banco? Y es el rasgo de Sergio Díaz. Era el que por ahí podía meterte en juego, ¿verdad? Sacar 1 o 2 por ahí y que haya espacio. ¿Qué pediste vos en el ritmo?
Por Sergio ¿Y Díaz. por qué vos vas a pedir? Vos sos comentarista. Vos no No. tenés que pedir por nadie. No. Si vos pedís por un No, jugador, yo no vos estás jugando pido. partido. Vos no podés decir, pido. tiene que entrar. Es lo que yo veo de arriba. No, pero vos ¿Qué es lo podés que va a abajo, en suceder? una escalera, en un puente. No. Pero Denny no puede decir que entre. No. Porque vos sos... Una opción, dije, una opción que Una puede opción, cambiar claro. el rumbo de Cerro ¿Pero por qué Porteño. tiene que ser así? Porque esa es la mirada que tenemos los comentaristas. Nosotros Claro. muchas veces ya miramos, ayer me tocó Guaireña, dicho sea de paso un bodrio ese partido, Guaireña ante el 12 de octubre y miraba al banco y decía, bueno, puede entrar fulano, sultano, allí le puede cambiar el partido porque uno también espera una mejoría del partido propiamente, no porque hinchamos o por Guaireña o por 12 de octubre o por Cerro, sino qué tiene, o sea, el oyente dice, ¿qué tiene en el banco Cerro? Bueno, en el Cerro tiene en el banco Sergio Díaz que puede entrarle a darle algo diferente, pero Chiqui le da 10 minutos, o sea, los últimos 10 minutos, entonces no ve esa imagen Chiqui. A diferencia Así por somos los otro, comentaristas y nosotros, así es. Y más en el caso de Denis que también ya tiene la experiencia. Pero, y cuando yo digo dormido Sergio Díaz, tiene la culpa de chequearse. Y entró en frío, Pero le costó. 5 minutos, 10 minutos vas a entrar bien, Arturo. La confianza de darle a los 10, a los 20 es una cosa que te den a los Meter 40. a los 15 del segundo 25. tiempo ya, que tenga 30 minutos, 20 minutos de juego. Entonces, ¿vos estás de acuerdo con el colega? Sí, totalmente de acuerdo con el colega, sí. ¿Y eso me tiene que decir? Ahí está. ¿Estás de acuerdo con el colega? Asimilando lo que fue ya la segunda etapa donde Cerro Porteño insistió, atacó bastante, ¿no le parece que cambió medio tarde o no fue así con el ingreso de Sergio Díaz y Alfio Oviedo? Me rompe tanto eso de cambiar tarde, cambiar temprano. Sergio Díaz con la pelota giró, le van a sacar a Díaz, le sacaron dormidito Díaz, pelota a profundidad. Dormidito Díaz. ¿Y para qué le iba a poner? Esa es mi respuesta. Yo sí soy chique, espera un ratito. Llámale a Gustavito Sánchez en la conferencia y me contaron que Arturo Rubín dijo que dormidito Díaz, que ya dormí. Yo soy técnico y se pudo haber dormido. Antes le iba a decir al periodista. ¿Qué es lo que quiere? ¿Esto quiere? Sergio Díaz con la pelota giró, le van a sacar a Díaz, le sacaron dormidito ¿Y Díaz. después quién perdió la pelota? Díaz para el segundo gol. Y después, Sí. y si antes perdió otra pelota antes y iba a ser el tercero, Denis. Y si entraba antes y da un pase gol hacia pero, gol. pero vos no sos adivino, yo Sí, voy a la tampoco, realidad. bueno, Pero un tampoco ratito. sos divino. Pero acabamos de discutir con Denis. Ocurre que él va a jugar, yo juego sobre situaciones reales, no ficticias. ¿Cómo yo voy a saber que va a ser un buen pase de Sergio Díaz? Metiéndolo, a ver si ¿Y pasa o acá no. qué pasó acá? En Pero esta jugada. lo que estamos comentando es que entró tarde. El partido llamaba al ingreso de Sergio Díaz. Claro. Para los inexpertos que Pero- estamos de este lado, veíamos esa situación. ¿Qué Pero inexperto? ¿Qué es lo que te pasa? No, y los inexpertos que estamos de este lado, Déjate veíamos de la situación joder, que llamaba el niño. partido. Pero el super experto chequearse, interplanetario, creo que se fue a Marte a estudiar fútbol y entiende y todos los logros ganados como entrenador, él no veía que tenía que entrar a Sergio Díaz, o por lo menos para él era tarde. Entiendo todo el currículum que tiene, pero también se equivoca, humano, al igual que nosotros. Nosotros también somos humanos y del otro lado también. Del lado de los expertos, del otro lado y los inexpertos también. Todos somos humanos. La señora Nora Zapac, así es, que habla conmigo. Yo correctamente como un caballero voy a hablar con ella. Le decía que la invitación es para salir al aire, si ella quiere hacerlo. Porque digo, quiero hablar con Arturo, porque si quiere aclarar me parece muy oportuno que lo diga que diga en caliente. Claro, claro. No es para más polémica, Claro, al contrario. claro, sí, sí. Contigo, Luis. Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Cibellala Casi, R2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas esta super promo. Exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos, sobrinos de los afiliados en los meses de marzo y abril. Y atención a los afiliados proponentes. Se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Localón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Dónde nos quedamos con el tema? Pasa esto y vamos a la jornada de ayer. Libertad puntero, tiene razón el arquitecto Dragoto. Golazo de Roque. Golazo. Estaba para ingresar, creo, Víctor, a la galería de Sí, goles. tiene que entrar. La Golazo. jugada previa y después cómo termina acomodando. Un gol similar, pues ya pasó mucho tiempo en las eliminatorias. Arcosur le hace a Ecuador. Recuerdo un disparo de media distancia también de Roque así. Ese es el único que yo me acuerdo de fuera del área de Roque. No sé si hay otro por allí dando vueltas, pero ese es el Inglaterra, único algo así, no sé si hay alguno. Paraguay y Ecuador, desde fuera del área, un golazo el día que ese fue al ganó poste Paraguay derecho, 2-1. ¿verdad? Sí. Y este al ángulo. Vamos a hacer el ángulo. Muy bien, Roque. Buen trabajo de Rivero, Cristian. Riveros. Los minutos que tuvo también Vareiro. Se va armando Libertad. Sí. Jugadores interesantes. Melgarejo también. Enciso le falta definición, pero siempre dribleando. Interesantes jugadores. ¿Quién envió este? Arturo es convocado urgente para las 12 del mediodía con la Asociación de Técnicos, en el Congreso de Técnicos. ¿Quién envió esto? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que yo dije? ¿Que yo soy Ferretti? ¿A quién le puede molestar? Creo que por eso, por temas técnicos. Y que si yo no dije experto, inexperto, creo que a eso se refiere el oyente. Hola. ¿Verdad? Y sí, ya. Creo que va por allí. Entiendo que va hacia ese... Volviendo a la Libertad, decía Denis, está agarrando ritmo y algo... Hay jugadores importantes que están apareciendo, ¿eh? La importancia propia de Enciso, pero complementar con un Roque de buena forma, Riveros que entró muy bien en el partido, otro como Villalba, Vareiro que va teniendo minutos de vuelta, Caballero, Ernesto, que anduvo bastante bien ayer, ante un rival siempre complicado como Nacional y en su campo, o sea, ahí siempre, fuera de que pueda tener o no la cabeza en el partido de la semana, en la Copa y Pero compañía. ayer Nacional no estuvo. No estuvo de la vuelta en su mejor versión. Mirá que si acertaba toda la jugada de gol que tuvo Libertad, se hubiera comido un par de goles más Nacional. Eso es lo que tiene que cuidar Nacional, ¿verdad? En el segundo tiempo tuvo como 2 o 3 que podía tranquilamente anotar. Libertad. Sí. Probó Bonet con otras variantes con respecto a lo que venía haciendo López, pero no funcionó. Por ejemplo, Arrúa jugando de media punta, un poco más adelantado. Puso a Ibarrola de lateral izquierdo porque ahí venía jugando Richard Prieto. Ayer no estuvo Carlos Espínola, entró Juan Franco después de cierto tiempo. Pero Nacional no. Ayer no arrancó realmente. La jerarquía de Libertad le marcó diferencia al equipo dirigido por Carlos Bonet. Y realmente Libertad está recuperando ese nivel que todos conocemos de torneos anteriores. Y te cité algunos jugadores que pesaron y que van a seguir pesando, como el caso de Vareiro, por ejemplo, que está sumando minutos, que es muy importante para Libertad y para el fútbol paraguayo, si es que empieza a tomar ritmo y confianza y siendo figura en cada partido, ¿verdad? Sí. Y también hay que rescatar, como decía Jorge, el tema de Roque, porque en otros partidos decíamos que Roque no estaba encajando, estaba complicado. Y ayer jugó un gran partido. Siempre ganas tenía Roque, pero no le salía. Pero ayer fue diferente y hasta toda la genialidad. Es cierto, le ceden allí el espacio, pero después ya está en la categoría del jugador de terminar colocando de esa manera. ¿Te recuerdas una jugada donde se peleó con Franco? Sí. Yo nunca le he visto peleándose con un jugador rival, por ejemplo, Olimpia. Intentando recuperar pelota, por ejemplo. Claro. Pisaba, llegaba a la falta, todo ese tipo de cosas. Gana que tiene Roque. Yo me estaba fijando también cuando no tenía la pelota, iba y marcaba, presionaba. Con y sin pelota su importancia, ¿verdad? Exactamente. Dentro de la cancha. Sí, es que tiene una estructura importante Libertad y por algo es el puntero hoy en día, ¿verdad? Fecha 10 se cruza con Cerro. Si no me equivoco, ahora, y te juro que estoy repasando. Cerro, Libertad, porque ahora estamos mirando, porque tenemos que ir mirando ya lo que se viene. La próxima fecha dentro del calendario, Libertad va a enfrentar a Guaraní. Sí. En la fecha 7 y fecha 10, Cerro Libertad. Estamos con la señora Nora Zapac y yo le estaba llamando a la señora Nora Zapac porque recorrió las redes con el debido respeto a la hermana de Juan José, que exteriorizó algo consecuencia del partido. No es para polemizar, no es teleshow ni nada, es simplemente para que aclare en el momento de lo que fue, cuando entre comillas, la calentura del partido de la derrota. Nora, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bueno, te imaginas, Nora, que recorrió las redes ya después del partido, lo que dijo la hermana de Juan José, si yo fuera presidente, y le estaba diciendo en la mesa que esto es consecuencia de algo que seguramente queda como una pichadura, lo que se pudo haber jugado mejor, y que no fue. Yo creo que en el fondo, y no siendo tu abogado, es un mensaje de pena y de tristeza con lo que pasó con Cerro. Mira, ni siquiera es pichadura, es un descargo. Fue un descargo donde dije lo que sentí. Ahora, el decir
quiero ser tu presidenta. Me refería, les hablaba a los jugadores. ¿Entendés, Arturo, lo que te quiero decir? Fue una boludez. Jamás, como dije ayer, le dije a este muchacho Pérez, jamás en la vida me interesaría ser presidenta ni del Cerro Porteño ni de ningún club. Ese es un puesto de mi hermano y que lleva con mucho sacrificio, con todo lo que significa ser presidente de un club como es el Club Cerro Porteño, ¿verdad? Entonces, jamás pasaría por mi cabeza algo así, nunca, nunca, nunca. Fue un descargo, fue en un momento de rabia. No tiene que ver la pichadura, tiene que ver la rabia. Y más que nada era una rabia por la hinchada, por lo que vibraba esa gente, por lo hermoso que fue todo, por el espectáculo que ellos estaban dando. Y bueno, me dio rabia de que los jugadores se hayan pasado. Yo sentí, sin ser una profesional, yo sentí que ellos no hicieron lo que la hinchada merecía ver, ¿entendés? Más que nada, yo me fui como una hincha, no me fui como la hermana del presidente. Me quiero, lo hacía por mí, me voy a preferencia o me voy allá al norte, no me permiten nomás. Entonces, nada, fue un descargo sencillito, sin nada, sin ninguna mala intención, y mucho menos estar armando esta polémica de estar figurando en todos lados. A mí esto no me interesa, esto no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi forma de vida. Entonces, lo que le pido a estos muchachos que están contigo y a otros muchachos que están por ahí, respeten y dejen de tergiversar las cosas como para crear y tener un poco más de rating. Señora, Nora, nosotros no entramos en el rating ni nada de esto, porque yo si te llamé y hablamos y Gerardo te llamó, es para sentirte en tu opinión. Pues, si una vez que se viralizó, la gente habla, comenta, siempre con el debido respeto, respeto a las personas. No, te imaginas que esto surgió acá cuando le dijimos vamos a llamarle a Nora por lo que dijiste, eso es una empresaria. No, como le dije a Gerardo, voy a hablar contigo porque yo te respeto un montón. Igual, Nora, igual. Ahora, cuando yo digo pichadura, Nora, tomarlo como que vos te fuiste esperanzada en la victoria y las cosas no salieron. Sí, vos sabés que Arturo no es tanto el perder, ¿entendés? Claro que duele perder también, pero no es solo el perder, es ver la actuación de los jugadores. Yo de mi ignorancia vi que no se movieron, vi que agarraron la pelota, vi que se quedaron atrás, vi que no se juntaron, vi un montón de cosas que como una hincha ignorante puede percibir cualquier persona que entiende mínimo de fútbol se dio cuenta de eso. Entonces si nos dicen ya es otra cosa. Yo solamente cometí el error de que no sé ni siquiera sé si fue un error hablar en mis redes, en mi Instagram y nada más que en mi Instagram. Y como no sé, cuando hago una fiesta o cuando me voy de viaje, yo le muestro a la gente los pero lugares. Hay una diferencia, Nora, disculpame la interrupción. Cuando habla Nora Zapac, la hermana de Juan José, tiene otra respuesta, otra connotación, no en lo social, en lo deportivo, en la pasión. Habló la hermana del presidente y como que le sale al paso. A eso voy, Nora, solamente eso, no polemizando, pero está diciendo, esa es tu posición y esa es tu posición. Y esta es mi posición, o sea, yo no voy a cambiar, no voy a decirte, ay, me encantó, porque vos tampoco podés decir, Dios, qué bien jugó, claro. Cerro Porteño, cómo se rompieron los jugadores, nadie puede decir eso, y si alguien dice, bueno, no sé, está en la luna de Valencia y se fue a ver otro partido, o sea, yo dije la verdad y yo expresé lo que sentía y nada más. Lo del presidente fue una expresión absurda tal vez, jamás pensé que iban a tergiversar de la manera que están tratando de tergiversar. Yo fui sincera, lo que quería decir era, estoy enojada con ustedes jugadores, ¿qué es lo que les costaba ponerse las pilas? Por toda esta hinchada tenían ahí 44,000 personas gritando por ustedes y alentándoles, eso nomás, eso era para mí lo importante. Y eso es lo que te hago llegar de vuelta a vos. Para mí, ni siquiera es perder. Es ver que no pusieron la pila que tenían que poner. No tuvieron huevo. Así, de sencillo. Nora, yo te hablo como soy porque yo soy así. Está bien. Nora, cuando hiciste el mensaje, tu desahogo por lo que pasó, ¿pensaste bien o dijiste, no, esto forma parte de mí? Yo quiero ser así porque soy auténtica y así voy a transmitir. ¿Hiciste un autoanálisis antes de poner al aire esto o una reflexión? ¿O dijiste, no, hago y hago? Mira, yo no hago esa clase de cosas, yo hago y hago. Es así, yo soy así, yo no analizo, no estoy pensando las cosas, no sé, yo creo que soy una persona bastante coherente, todos mis actos de vida, soy una persona adulta, tengo 60 años,
a esta altura de la vida ya soy absolutamente libre de decir lo que quiero decir, siempre tratando de respetar a la gente. En este caso me enojé a los jugadores. ¿Por qué? Porque no le estaban haciendo nada. Entonces a lo mejor yo le falté el respeto a ellos, pero dije la verdad. Y ya está, hasta ahí. Está bien, ahora. ¿Y tú, Juan José, qué te dijo? No, Juan José. Bueno, nosotros es muy difícil que tengamos problemas entre nosotros porque, bueno, estábamos por encima de cualquiera de estas situaciones. Sí. Está bien, Nora, en esto, porque siempre hablamos de lo de ponerse, porque en todos los partidos y en los comentarios que hay después de los partidos, yo siempre ¿cómo te voy a explicar? A mí me duele mucho cuando insultan a mi apellido. Yo le amo a mi apellido así como le amo a Cerro Porteño. Entonces siempre duele que nos maltraten, ¿verdad? Entonces a mí me duele mucho el maltrato. Entonces yo le llamo y le digo, che, tío Juan, ¿por qué no te dejan? Y él me dice, tía Nora, vos no tenés que escuchar, no leas, no escuches. Y ahora me dijo, viste, tía Nora, viste lo que es esto, es lo que pasa cuando uno se expone. Y bueno, sí, tío Juan, yo no me imaginé que sería así y jamás quise traerte problemas, perdón por los problemas que puede haber causado y ya está. Y ya está, no te preocupes, está todo bien. No le dé bola a nadie, no le hagas caso, no hable con nadie. Eso nomás me dijo y ya está todo bien. Bueno, está bien, Nora, no agreguemos más nada, sos auténtica, lo estás diciendo vos sentiste en su momento, sentiste eso, por eso te expresaste de esta manera, incluso, así fue, soltaste todo lo que vos considerabas en su momento. Claro, pero no quiero ser presidenta de Cerro de ninguna manera, ni aunque me regalen con moñito, no me interesa, no tiene que ver conmigo. Bueno, Nora, seguiremos charlando y queríamos hablar contigo sobre este punto que se dio a conocer y se viralizó. Viste lo que dijo Nora Zapag, y bueno, te entrevistamos. Gracias por atendernos, Nora. El peso del apellido. Dale, Arturo. Chao. Gracias. El peso del apellido. Zapag. Nora Zapag. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacia Catedral, aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000. Todos los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica hasta el domingo. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados, celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la verás recién en abril, la gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Ocurre que ella no le dije al final lo que dijo, pues sería así provocarlo. Fue lo que dijo puta al final. Entonces eso es, eso nomás. Si no mostramos ya en el chimerío, lo que dijo, por qué dijiste. Y la señora merece respeto. Y dijo el peso del apellido, ¿cierto? La hermana del presidente de Cerro. Si yo, y no voy a hacer ni con moño que me regalen, digo. Así mismo, ni con moñito. Y eso es peor, eso es vos que sos. ¿Cómo se llama? Talqueador. ¿Vos sos talqueador? Sí, pero en este caso no se puede porque tiene ya bloqueada su... Intenté ya, pero... ¿Qué intentaste vos? Intenté seguirle, pero tiene bloqueado, o sea, ella tiene que aceptar la amistad. ¿Y vos ya Sí, ¿vos qué sos? quería ver, quería ver el video del momento, pero no me tiene como amigo, entonces solo alguien de su entorno fue el que... Hizo circular ese video, creo que tenía 3.000, 4.000 seguidores. Llegó a todos lados el video. Llegó a todos lados. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. La señora Nora Zapag, hermana de Juan José, pudo haber dicho, mira, no sé si la palabra arrepentimiento, pero dijo, yo mantengo. Quedó decepcionada la señora. Yo le dije, pichá, me dijo, no, decepcionada. Y aclaró muy bien.
y sentó posición con esto. Y él piensa como un hincha, Denis. Sí, totalmente. Así piensa el hincha. El hincha cerrista piensa así. Sí. Su pensamiento era lo que sentía en ese momento. Sí, señor. Mira, ni siquiera es pichadura, es un descargo. Fue un descargo donde dije lo que sentí. Ahora, el decir, quiero ser tu presidenta, me refería, le hablaba a los jugadores. ¿Entendés, Arturo, lo que te quiero decir? Fue una boludez. Jamás en la vida me interesaría ser presidenta ni del Cerro Porteño ni de ningún club. Ese es un puesto de mi hermano y que lleva con mucho sacrificio, con todo lo que significa ser presidente de un club como es el Club Cerro Porteño, ¿verdad? Entonces, jamás pasaría por mi cabeza algo así, nunca. Fue un descargo, fue en un momento de rabia. No tiene que ver la pichadura, tiene que ver la rabia. Y más que nada era una rabia por la hinchada, por lo que vibraba esa gente, por lo hermoso que fue todo, por el espectáculo que ellos estaban dando. Y bueno, me dio rabia de que los jugadores se hayan pasado. Yo sentí, sin ser una profesional, yo sentí que ellos no hicieron lo que la hinchada merecía ver. ¿Entendés? Más que nada, yo me fui como una hincha, no me fui como la hermana del presidente. Me quiero, lo hacía por mí, no me voy a dar preferencia o me voy allá al norte, no me permiten nomás. Entonces, nada, fue un descargo sencillito, sin nada, sin ninguna mala intención y mucho menos estar armando esta polémica de estar figurando en todos lados. A mí esto no me interesa, esto no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi forma de vida. Entonces, lo que le pido a estos muchachos que están contigo y a otros muchachos que están por ahí, respeten y dejen de tergiversar las cosas como para crear y tener un poco más de rating. Señora, Nora, nosotros no entramos en el rating ni nada de esto porque yo si te llamé y hablamos y Gerardo te llamó, es para sentirte en tu opinión. Pues, si una vez que se viralizó, la gente habla, comenta, siempre con el debido respeto, a las personas, no. ¿Te imaginas que esto surgió acá cuando le dijimos vamos a llamarle a Nora por lo que dijiste, sos una empresaria? No, como le dije a Gerardo, voy a hablar contigo porque yo te respeto un montón. Igual, Nora, igual. Ahora, cuando yo digo pichadura, Nora, tomarlo como que vos te fuiste esperanzada en la victoria y las cosas no salieron. Sí, vos sabés que Arturo no es tanto el perder, ¿entendés? Claro que duele perder también, pero no es solo el perder, es ver la actuación de los jugadores. Yo desde mi ignorancia vi que no se movieron, vi que agarraron la pelota, vi que se quedaron atrás, vi que no se juntaron, vi un montón de cosas que como una hincha ignorante puede percibir cualquier persona que entiende mínimo de fútbol se dio cuenta de eso. Entonces si nos dicen ya es otra cosa. Yo solamente cometí el error de que no sé ni siquiera sé si fue un error hablar en mis redes, en mi Instagram y nada más que en mi Instagram. Y como no sé, cuando hago una fiesta o cuando me voy de viaje, yo le muestro a la gente los pero lugares hay una diferencia, Nora, disculpame la interrupción. Cuando habla Nora Zapac, la hermana de Juan José, tiene otra respuesta, otra connotación, no en lo social, en lo deportivo, en la pasión. Habló la hermana del presidente y como que le sale al paso. A eso voy, Nora, solamente eso, no polemizando, pero está diciendo, esa es tu posición y esa es tu posición. Y esta es mi posición, o sea, yo no voy a cambiar, no voy a decirte, ay, me encantó, porque vos tampoco podés decir, Dios, qué bien jugó, claro. Cerro Porteño, cómo se rompieron los jugadores, nadie puede decir eso. Y si alguien dice, bueno, no sé, está en la Luna de Valencia y se fue a ver otro partido. O sea, yo dije la verdad y yo expresé lo que sentía y nada más. Lo del presidente fue una expresión absurda tal vez, jamás pensé que iban a tergiversar de la manera que están tratando de tergiversar. Yo fui sincera. Lo que quería decir era, estoy enojada con ustedes jugadores, ¿qué es lo que les costaba ponerse las pilas? Por toda esta hinchada tenían ahí 44,000 personas gritando por ustedes y alentándoles. Eso nomás, eso era para mí lo importante. Y eso es lo que te hago llegar de vuelta a vos. Para mí, ni siquiera es perder, es ver que no pusieron la pila que tenían que poner, no tuvieron huevo, así de sencillo. Nora, yo te hablo como soy porque yo soy así. No tuvieron los huevos que poner. Y decimos, Nora, si está escuchando, que le ponemos otra vez que son sus palabras sin polemizar. Acá Nel le dijo por qué decir, esto es su posición y se mantiene. A ella lo que quedó decepcionada, no tuvo aptitud. Actitud con C. No tuvo actitud, no aptitud. Actitud el plantel. No pusieron huevo. ¿Vos viste así?
Y hubo tramos donde yo esperaba algo más de Cerro. Ahí fue la diferencia. Sí. ¿Alguna reacción? El equipo Olimpia tuvo actitud. ¿Puedo decir apático Cerro? Sí. Hubo momentos que algo más... Porque el partido pedía eso también, decía entrar en la lucha. Hay momentos que está una patadita por ahí, no Claro, todo momento toque. Hay no. momentos que los partidos tratas de recuperar de otra manera, sino por lo menos no puedes ganar, empatar por lo menos en tu casa, o sea, que no te lleve la victoria después de 40 tantos años Olimpia, ¿verdad? Por lo menos algo más, o sea, esa reacción allí no sé que mucha gente dice, estoy con Nora, estamos recibiendo acá, estoy con la señora Nora Zapaga, es así. Lo que pasa es que cuando se ve de hincha es una cosa, dirigencialmente otro y técnico otro. Sí. Así es, se ve de distintas posiciones el tema. Las miradas diferentes. Así es. Sí. Y aquí viene ya como hincha, ¿verdad? Como hincha, pero no además en el sentido de lo que significa el hermano del presidente, ¿verdad? Y todo lo que repercutió en su pensamiento. Pero me parece que ella se refleja en gran parte de los 44.000 hinchas que estaban aquí en la cancha. Que salieron con esa frustración, porque se esperaba otra cosa de Cerro y al final fue derrota y perdiendo encima de esa manera. ¿Le faltó huevo, dijo? Le faltó, sí. Pilas, huevos. Tal cual. No cumplieron lo que la gente cumplió que estuvo allí, que llenaron el estadio. Todo lo que no se puede analizar futbolísticamente pedía el hincha de... Bueno, pero Nora habló como hincha. Sí, claro. Hecha la aclaración, fue una hincha más. Y el hincha quiere eso de sus jugadores. Igual Olimpia, por ejemplo, puso todo lo que tenía que poner. Aunque perdían, igual el hincha olimpista le iba a aplaudir, porque eso es lo primero que se le pide a los jugadores. Gana, actitud, después si sale o no sale ya. Denis, ¿te pasó en algún plantel, algún clásico, algún juego así similar? El día después, 1 o 2 días, los jugadores saben que no eran ellos, o sea, que así es. De los rendimientos anteriores a esto, saben que internamente no llegaban ni siquiera, no sé, ni al 10-20% de lo que era normalmente pueden hacer. O sea, ellos saben internamente que fue una decepción, porque esa es la realidad. Decepcionaron a todos. Jugadores, cuerpo técnico. Y del otro lado pienso, metiéndome en la piel del jugador de Olimpia, yo creo que ellos sabían que venían como inferiores a Cerro en el ritmo y en la calidad. Por eso es que pusieron ese algo más como para equiparar y al final terminaron jugando mejor con sus armas que Cerro Porteño. Pero hay una cosa, a Cerro le falta un líder en el campo. El que tiene que transmitirle qué le pasa al muchacho al terminar el primer tiempo, en parte del partido, tocorre, ese que tiene que asumir. Cuando las cosas caen, alguien tiene que asumir. A veces es doloroso, digo lo que yo estoy diciendo, porque parecía que vos sos el malo y el otro todito bueno. Pero si las cosas se están cayendo, alguien tiene que asumir. Y decir, muchachos, ¿qué es lo que nos falta? ¿O no es cierto? Sí. ¿Vos sabés, Denis? Sí, totalmente. Están lo que te tienen que... A vos te habrán dicho 20.000 veces. Moreno Martín. No, pero Martín no tiene todavía autoridad para hacerlo. Tiene todavía la ascendencia del resto del grupo. Si vos me decís Moreno Martín me dice, amigo, yo sí hacerlo, le digo, vos se la hago la mira, tú la callate. No, vos no tenés. Llegaste recién. ¿Vos estás de acuerdo conmigo? Sí, llegaste recién. Y Moreno Martín, no vayas a hacer simulacro de tu caída, Moreno, esta es nuestra característica, le puedo decir. ¿Cómo? Te caíste 2 o 3 veces y buscaste la falta cuando no existió. Esta no es nuestra característica. Va a hacer otra vez que se cae y después ya no te van a creer. Va a ser patrocito mentiroso, Moreno Martín le va a decir. Porque la cara que pone inocente en los reclamos es como de la puta. ¿Qué me sancionaron? ¿Por qué? Y me tocaron y no es así. ¿O miento? 2 veces se tiró y no pasó absolutamente nada. Y reclamó como si fuera que le pegaron. Y en Cerro Porteño hay jugadores de eso. Cerro no tiene jugador que cae aparatoso, salvo Enzo Jiménez, que se revuelca. Sí, él es. Pero después Cerro no tiene, no tiene. Cerro no tiene. No sé, alguien en Cerro que asuma. Ya se fue a hacer la exhibición al terminar, antes de comenzar el segundo tiempo, en el arco hacia la tribuna quinta. Sí, como que pidió un aliento también. Un aliento está bien, pero está bien, se va a practicar para el segundo tiempo, ya forma parte de él, ya no le va a cambiar. Excelente arquero, pero este no le va a cambiar. Y el hincha de Cerro sabe, y nosotros sabemos cómo es. A nosotros no nos van a contar nada nuevo de él. Antes del partido, Jan fue a la esquina de Petenquino, está la hinchada del Olimpia, no a provocarle como ocasiones anteriores, o miento. Se fue a la quinita, salió, se fue, se mochó, ¿es verdad? Sí, tuvo más autocontrol. Sin llegar a provocarle. Y pero ya está en su ADN, eso es categórico, ya. ¿Qué te hablando al pedo? No. Y hizo bien, no hacer lo que hizo. Hizo bien, hizo mal. ¿Quién? Alguien le puede haber reaccionado en la hinchada de Olimpia. Sí.
Se hubiera quedado nomás el otro arco más hacia el medio. Solo que estuvo con más control que otros partidos. Eso no, nomás. un poquito más tranquilo estuvo. Pero ya sabemos lo que es. Sí. Por lo menos su carácter quiere decir que dosificó para este partido. Porque nomás. incluso en la derrota no es que hizo algún escándalo. Vamos a ir a Julio Cáceres, César Cáceres de ayer que tenemos. Tenemos Luis Paredes y después volvemos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresa a unisal.edu.com.py. Cuida tu vehículo, cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. ¿Cómo te va, Neto Caballero? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, todo bien nomás. Bueno, Libertad, único puntero. ¿Qué te da? ¿Qué sensación te deja esta tabla, esta clasificación de Libertad? 3-0 y único puntero, Ernesto. Y un paso importante para lo que es nuestro objetivo. Todavía queda muchísimo, pero creo que es muy importante agarrar la punta y tratar de no soltar más. Cuando hay tantas figuras conocidas, entre estrellas, digamos, ¿cómo te sientes vos en Libertad de ahí? Yo me siento muy feliz por estar compartiendo con ellos, por seguir aprendiendo y tratar también de hacer mi trabajo para estar siempre ayudándole al equipo. ¿Y el partido en sí qué despertó en vos? Y mucha tranquilidad porque creo que yo partido tras partido siempre estoy rindiendo mejor, me ayuda mucho la continuidad, por lo menos completar los partidos y la verdad que me sentí bastante cómodo ayer, muy suelto. ¿Cómo se juega al lado de Cristian Rivero de arranque en el partido, Ernesto, con la experiencia de Cristian? Y te hace mucho más fácil, ¿verdad? Porque él también es muy de recuperar, es un jugador que te corre todas las pelotas, es muy ordenado, te habla bastante y te hace las cosas más fáciles. Ernesto, ayer ante la ausencia de Canales apareció Bocanegra en el fondo, el equipo se mostró igual muy sólido, por lo menos la sensación que me dio es que fue quizás la mejor actuación de Libertad en este torneo, no solo por el resultado sino por cómo controlaron el partido, no sé si coincidís con eso. Sí, creo que Bocanegra cumplió bastante bien en esa función, ya normalmente venimos jugando también en diferentes funciones, o sea que no es nada nuevo y creo que sí, fuimos bastante sólidos en todas las líneas, un partido creo que controlado y no sé si fue el mejor partido, pero sí hicimos muy bien las cosas. Y ahora se viene Guaraní, el partido del domingo, como para ratificar esa condición de puntero que la aprovecharon justamente por el tropezón de Cerro el día domingo. Se van acomodando los que van a ser candidatos hasta el final seguramente por el título, Ernesto. Sí, en la próxima fecha nos toca Guaraní, un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, un gran entrenador. Y nosotros vamos a seguir tratando de hacer nuestro trabajo de la mejor manera, tratar de seguir sumando, que es lo importante, y agarrar esa confianza ahí en la punta que nos puede acercar cada vez más a nuestro objetivo. Chao, Ernesto, entonces, ¿bien? ¿Te sentís bien? Es una palabra, ¿te sentís feliz en Libertad? Sí, muy feliz. Esa es la palabra final. Muy feliz en Libertad, Ernesto. Gracias por tu tiempo. Ernesto Caballero. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Volver al cole es delicioso. Por tus compras a partir de 200.000 guaraníes en útiles escolares en Casa Grutter, te llevas de forma automática un vale de merienda en GrutMed. Promo válida hasta el 31 de marzo en el local Defensores. Casa Grutter, donde piensan en vos, ahí es. Volvió Shell a Trinidad, con la nueva estación ubicada en Avenida Artigas y Primer Presidente. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados, como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Así que volvé a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. ¿A otro ciudad no le gusta la actitud de Enciso? Toto dice. ¿Qué tal, Arturo? Saludos a la mesa. Se lo ve muy agrandado. Sí, raro. A compañera, justo Ernesto Caballero fue. Sí, le había reprochado al árbitro. Hay otra acción que con un jugador nacional también, Víctor, sí, ¿verdad? que lo quiso levantar del piso y le esquiva el brazo e inmediatamente Palau va a reclamarle más o menos de por qué hace eso. Porque le pegaron a Enciso.
Sí, Pero le pero pegaron igual, también. Pero estaba un poquito cascarrabia, por así decirlo. Pero le pegaron, ¿verdad? Falló mucho, niño. Claro, no digo que sea mudo también, quizá pero por eso. obviamente se fue un Él poquito. fuera de las canchas se lo escucha Tranquilo. con los pies en la tierra, sí, pero dentro de las canchas se lo ve un poco... El lenguaje corporal es un poco de... Pero tiene que ser así, Pancho. porque Alzadito. Mira que le pegan mucho, tampoco No, eso sí, puede yo ser muy sé. humilde en la cancha o, ¿sabe qué? Es más, Que por le la pegan, característica que tiene le van a claro, pegar nomás. Le van a pegar nomás. Porque ayer de manera escalonada 3 o 4 veces lo atendieron. Pero... Por eso pregunté, ligó, veo. Sí, ligó. Sí. ¿Y dónde está más que reacciones? pero- Me pega a mí y ahora después me quería levantar después de pegarme. Está Julio Enciso. Yo estoy hablando de Julio, el talentoso. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? No, estamos hablando de si hay reacciones de tu parte, Julio, es una consecuencia seguramente de una jugada que vos considerás que ganó muy fuerte a tu físico o no. ¿En cuál jugada? No sé, a una jugada... Hay una que le reclamaste a Caballero, con todo respeto, pero así por TV se vio como que criatura, algo, no sé exactamente qué le dijiste, pero algo le dijiste allí. Importante para que aclare. Vos por allí sabés, ¿verdad? Nosotros Claro, para que tenemos- aclare Julio, importante. A veces en la cancha también no se reclama cosas que con Caballero, por ejemplo, No. Julio. No, yo no le dije nada a mi compañero. Sí, obviamente estuve mal en reaccionar así, pero son cosas que dentro del campo uno siente y obviamente muchas personas van a hablar mal de mí y van a pensar que soy sobrador o algo así, pero muchas personas no. Tampoco dentro del campo juego te olvidas de muchas cosas y bueno, capaz reaccioné muy mal ahí. Es decir, le pediste disculpas, no le preguntamos a Néstor que hablamos con él. Julio, ¿le pediste disculpas a Néstor? Sí, o sea, él me pidió disculpas por la jugada, ¿no? Yo también por reaccionar así que todo bien. Está bien, todo bien. Vamos a ir al partido, vamos a ir a vos, Julio. En lo de Libertad, puntero ¿Cómo? absoluto del campeonato, andan bien. ¿Cómo está vos? Contanos. Claro, estar ahí arriba es el objetivo de nosotros. Estoy muy contento del grupo mismo. Estamos cada día sumando y aprendiendo mucho también yo de mis compañeros que ya vieron. Se demostró ayer con Roque, Cristian y Taku lo que podemos dar y bueno, vamos a seguir creciendo como grupo y como equipo. ¿Te desenvolves bien? ¿Querés ser siempre protagonista? Eso significa que querés ser participativo de Libertad. Claro, ese es mi objetivo, la verdad, de poder ayudar a mi equipo, a mis compañeros, de poder sumar en donde me toque. Gracias a Dios, ese me está dando, gracias a mis compañeros que tengo el apoyo siempre de ellos, del profe mismo, que me da esa confianza para poder soltarme dentro del campo de juego, así que eso también te da mucha confianza y gracias a Dios se me está dando. ¿Cómo Julio Enciso, Julio, cómo sos sin gol? ¿Qué pasa terminado el partido cuando no llegas al gol? Porque sos goleador. Claro, mi objetivo no es marcar un gol, pero sí es que también uno quiere marcar. Ayer justamente le estaba diciendo a Oscar, mi objetivo no era hacer, pero ayer se me pasaba por la cabeza que tenía que hacer uno, pero a veces se da, a veces no. Lo importante es ganar y bueno, seguro el próximo partido se me va a dar y por qué no muchos más goles, ¿no? Más que una consulta, Julio, saludarte, porque escuché a muchas personas, inclusive a hinchas liberteños, que decían, no, pero Julio estaba muy ansioso, él nomás quería meter su gol, él insistía, pero para mí eso está bien, o sea, para mí vos tenés que tomar ese protagonismo y tenés que seguir insistiendo. Si no salió a la primera, puede salir a la segunda, puede salir a la tercera. Creo que también así lo entendés dentro de la cancha, porque sobre vos recae esa responsabilidad, porque sos el diferente. Así mismo, obviamente tengo muchos compañeros goleadores que ustedes mismos saben, ¿verdad? Que me hablan mucho de eso. Yo la verdad no me considero muy goleador, pero sí poder crear jugadas de gol, gambetas, así, ¿me entendés? Y bueno, ayer no se me dio, capaz estaba un poco ansioso, pero eso es normal, me hicieron ahí los compañeros del profe. Tengo que ir superándome cada día, eso es lo que hago, cada entrenamiento,
cada juego trato de dar lo mejor de mí, de poder superarme cada día para poder cumplir mis sueños. Ayer Santiago Rojas te sacó muchas pelotas de gol y después vi que se acercó a hablarte al final del partido. ¿Conversaron, charlaron con el rival? ¿Qué te dijo? Claro, el Kili me conoce muy bien, tuvimos compañeros en la selección, fuimos, así que me felicitó por el rendimiento que estoy teniendo. También estoy agradecido a él por el reconocimiento que tiene hacia mí, también le felicité por la capaz que hizo y bueno, todos sabemos lo que es Kili, es un excelente portero. Vamos a mezclar un poquitito la selección, lo va a llamar Sí. Barro Esquelotti, podrá ser titular contra Ecuador, Julio. Sí, ojalá, obviamente cada jugador se prepara para poder estar en la selección. Yo obviamente estoy luchando, trabajando día a día para poder estar en la selección. Yo la verdad solamente quiero estar con grandísimos jugadores y porque no, si se me da la oportunidad de con la ayuda de Dios a poder aprovecharlo. ¿Te teñiste y te sacaste el teñido? ¿Por qué? No, me teñí porque quise mostrar un nuevo look. Me teñí porque se me caía el pelo de a poco, entonces tuve miedo y por eso. Ah, ¿el teñido te hizo mal? Sí, me hizo mal porque es la primera vez. ¿Y consultaste Sí, porque se te caía? normal. ¿Y consultaste al teñirte? Sí. ¿Se te caía el pelo? ¿Y qué te dijeron los especialistas? Sí, que tengo que hacer un tratamiento ahora y bueno, espero que para la próxima ya me salga mejor. No, eso es el teñido, porque está teñido ahora Tito Villalba. ¿Sigue Sí. con su teñido él? Sí. ¿Sigue, Pancho? Sigue. Y el Tito. El Tito Villalba sigue. Sí, Tito ya se hizo varios, entonces ya su pelo creo que está acostumbrado. Y bueno, volvemos independiente del teñido que lo hablé. Ya que entramos en tema look y compañía, se viralizó mucho una foto. ¿Te gustan los autos de carrera, los formatos Ferrari y compañía? ¿Qué foto era? No sé si era Ferrari, Ferrari. o un Porsche. ¿Qué te sacaste una foto, Julio? ¿Te gusta el mundo del automovilismo, los autos, de esa versión así? Alta gama de lujo. Sí. Sí, justo estábamos en la casa de mi representante y vi un Ferrari. Yo solamente veo en la tele eso y aproveché y saqué una foto ahí. Ah, Pedro Aldave tiene un Ferrari. No, estamos viendo, o sea, él tenía un socio ahí que vino en ese y le pregunté si podía sacarme y sí, me dijo, y tuve la oportunidad de salir con Ferrari en la foto. Y cuando seas estrella del exterior jugando afuera, si es Inglaterra donde fuese, el Ferrari va a ser tuyo. Sí, ojalá Dios quiera que después de ya tener mis cositas, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Ese Ferrari es del Auto de Aldave, tu representante o de un amigo? No sé quién es, seguramente es un amigo de él. ¿O no querés decir que es de Aldave? No, es verdad. Ah, no, es Julio, vos sos el encargado de la música en Libertad. Sí, yo soy el DJ. Ah, Pero... Julio Enciso, el DJ. Y cuando pones, ¿cuál es tu fuerte ahí como DJ, Julio? Y voy variando mucho porque no podemos complacerle a todos. Algunos me sirva un poco, pero bueno, tengo que aguantar la presión. ¿Y qué es lo que pones vos que dices, no, esta música se va a escuchar? Y alguna vez pongo reggaetón, meto cumbia, cumbia villera, para poder levantar el ánimo antes de los partidos. No podemos escuchar música romántica antes del partido, si no los muchachos se deprimen de mí. ¿Y quién te pide música romanticona? No, ahí algunos sí son un poco románticos, pero le digo, no, hay que levantar el ánimo. ¿Y otro que pone la música Barbosa? Pero no, Barbosa, la música Barbosa es malísimo. Los temas de Barbosa no pegan con vos. No, mis músicas son mejores. ¿Y qué es lo que él pone Barbosa para que vos rechaces la música de Barbosa? Barbosa pone eso hip hop, no sé qué es lo que dice en su música. Y vos sos otra corriente. Hay también de repente quienes le sacan un poquito y ponen un poco de cumbia para entrenar mientras hacemos gimnasio, lo que sea, pero normalmente mete más reggaetón. Vos sabés, Roque, que nos sale bien la comunicación y queremos escucharle con mayor nitidez. Vos estás manejando y estás hablando así, Roque.
Estoy con el hands-free, pero No. estoy en el coche. Lo que necesitamos que recostarte un poco. Poner ese estacionamiento, ¿cómo se llama ese? Luz de stop. Poner un poco y vamos a hablar por teléfono, Roque, ¿me permití? Roque. ¿Dónde se fue Roque? Está cambiando el hands-free. ¿Va a cambiar? Está cambiando el Bluetooth del vehículo. Ahí se coló. No, es que no sale bien. La verdad, Quería decirle una por Roque, cómo insistí con él. Contigo, Luis. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agendate al 658-3000, seguinos en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropas Cecil y la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Inigeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, decile chau a tus deudas, 2.400 millones en premios, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.500 millones en el mayor pozo y salen sí o sí, millones en efectivo, 5 motos Honda y una Toyota Raíces 0 kilómetro. Pedí CNT por Emoy. Personal, aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas, y si no sos cliente personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por solo 100.000 guaraníes? Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmyflores.com. Regala amor. Regala Vmay Flores. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV, GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequeceré y Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. ¿Me escuchás, Roque? Ahí te escucho bien, Arturo. Sí, ahora bien, sale mejor, perdón. Ahora ya te tiene que escuchar bien, Roque. En este paso en libertad, de lo que recogiste en libertad hasta ahora, ¿qué reflexión te está dando, independientemente a la punta, tu presencia en libertad, Roque? No, bien, creo que somos un equipo que sigue creciendo. Tenemos un plantel numeroso, de mucha calidad, de mucha jerarquía y bueno, esperando a grandes rasgos, ¿verdad?, que comiencen las dobles competencias, porque tenemos mucha gente que necesita jugar, que está esperando también su momento, pero a grandes rasgos yo creo que todavía somos un equipo que sigue creciendo, ¿verdad?, que sigue buscando tener mejores sensaciones en los partidos, más allá de ganarlo. Hay sensaciones buenas, pero también la sensación, ¿verdad?, es que seguimos tratando de encontrar el balance que se necesita, ¿verdad?, para ser todavía mejores, ¿verdad?, contentos, ¿verdad? Obviamente que dentro de todo de esa búsqueda no hay mejor forma de estar en la búsqueda que ganando, y bueno, el equipo sabe ganar, y eso también es importante, ya que crear esa conciencia, ¿verdad?, de equipo que sale a ganar partido tras partido, más allá de los estadios donde estuvimos, es muy importante. Te pregunto esto, Roque, porque es una casa nueva para vos, hay conocidos adentro, hay experimentados, ayer el gol Cristian Rivero, Tacuara, vos, hay cosas que se pueden abrir de perspectivas para adelante con la jerarquía y la experiencia que tenés y respetando al propio técnico Garnero. Es decir, las exigencias van a ser mayores por el caudal de plantel y la jerarquía que tiene Libertad. No, sí, el plantel es súper competitivo, por eso que te decía, ¿verdad?, que nosotros esperamos que la doble competencia empiece pronto también. Tenemos un plantel muy rico, con muchos jugadores que podrían estar jugando también ahora, y capaz no lo están haciendo porque, bueno, el equipo va ganando, porque no podemos jugar todos, obviamente, pero hay mucha jerarquía, hay jugadores de mucha experiencia que transmitimos también, ¿verdad?,
las sensaciones nuestras, ¿verdad? Todo el resto del plantel, y bueno, hay un grupo también muy receptivo que tiene muchas ganas de crecer, y de todo eso, obviamente que lo más importante para el plantel en estos momentos es seguir entrenándose bien, tener y saber, ¿verdad?, que las oportunidades van a llegar. Roque, qué golazo el de ayer. No sos de probar mucho de media distancia, pero cuando agarraste la pelota se te notaba ya hasta decidido para colocar ese balón así como pusiste dentro del arco. Sí, fue un lindo gol. La verdad que no soy mucho de, o generalmente soy, ¿verdad?, más de descarga, y me encuentran en esas jugadas más de espalda, ¿verdad? El partido se planteó también de una manera atípica a la que solemos encontrar, ¿verdad? Donde Nacional trataba de presionar alto, y bueno, esos espacios, ¿verdad?, que se quedan en las espaldas, ¿verdad?, hicieron, ¿verdad?, de que nosotros podamos explotar en muchos momentos, ¿verdad?, y poder sacar rédito de la velocidad de nuestros jugadores. En esa situación en particular, ¿verdad?, que era una situación en transición donde Cava viene conduciendo y termina jugando conmigo, por el posicionamiento de mis compañeros también, ¿verdad?, que se va dejando ese espacio para que yo me pueda acomodar y pegarle. Así que la verdad que salió muy bien, y estoy obviamente que súper contento con el gol. Roque, ayer la vigencia, en medio de tantas figuras, digo, apareció la camada del 2010. Riveros, vos y Oscar Tacuara Cardoso. Sí, la verdad que en el momento no me había percatado de eso. Después Tacua fue el primero, ¿verdad?, que me dijo que todo el grupo de Sudáfrica, ¿verdad?, que fuimos lo que habíamos convertido ayer. Me parece un dato súper lindo. Han pasado 12 años desde ese mundial, y bueno, prácticamente desde que dejamos de coincidir a nivel de selección. Así que estoy obviamente muy feliz de poder tener esa experiencia, ¿verdad?, con Cristian, con Tacuara, y de poder haber aparecido, ¿verdad?, entre los goleadores, ¿verdad?, con ellos, porque como te digo, ¿verdad?, son muchos años lo que llevamos, lo que ya hemos pasado juntos a nivel de selección, no solamente si contamos, ¿verdad?, desde el momento en que empezamos a jugar juntos, incluso muchos años más. Y la verdad es que es un dato que nos enorgullece mucho, y que obviamente que para los tres seguro que no es un dato menor, ¿verdad?, que justo en un partido oficial 12 años después de ese mundial hayamos podido marcar los tres en el mismo partido. Roque, hablando y volviendo al tema de Julio Enciso un poco, es una de las promesas, es un presente que tiene el fútbol paraguayo. ¿Te hace acordar un poco a esa época cuando saliste vos, cuando de repente estabas para salir, hacías tus primeros pasos y causabas revuelo en la prensa? ¿Le llegaste a hablar un poco, a aconsejar, a decir, mira, este es el camino, esto es lo que tenemos que hacer? Bueno, él ya viene, por suerte para él, ¿verdad?, en una camada de jugadores donde lo ha tenido también a Tacuara, ¿verdad?, alrededor, y es un poco quien le ha apadrinado en todo este tiempo y lo tiene muy bien encaminado. Julio es un jugador que más allá de todo el talento que tiene, también tiene muchas ganas de mejorar, es muy exigente consigo mismo, de ahí que también hasta a veces, ¿verdad?, lo frustre algunas situaciones dentro del partido, porque bueno, yo creo que tiene una exigencia muy alta, ¿verdad?, consigo mismo, y bueno, él creo que con esas premisas donde antepone mucho el trabajo por encima de todo, ¿verdad?, está muy bien encaminado, y bueno, al final cuando se mezcla el talento, ¿verdad?, con el esfuerzo, no hay como equivocarse, y yo creo que es una cuestión de tiempo que a Julio lo tengamos fuera de libertad, y lo tengamos que disfrutar ya desde otra perspectiva. Hoy yo creo que hay que disfrutarlo, también la gente aquí en Paraguay, ¿verdad?, porque como te digo, yo creo que es un jugador que
o más tarde o más temprano va a terminar emigrando y no, hay que disfrutarlo, hay que saber disfrutarlo hoy. Roque, y esto es el caso Enciso, en caso de lo que viene, Libertad pelea título, está la Copa Libertadores de América, en breve van a conocer a sus rivales. Vos te fuiste, y te hago una pregunta con mucha corrección en la persona y en el jugador. ¿Seguís charlando con tus compañeros del Olimpia, seguís la carrera del Olimpia, los nuevos del Olimpia, en esta etapa del Olimpia en Copa, Roque? Sí, no, creo que sí, yo tengo una relación muy linda con todo el plantel, prácticamente todos los que están jugando llevan entrenando o tuve la oportunidad de entrenar con ellos, ¿verdad? Durante 3 o 4 años, más allá que no hayan participado mucho, ¿verdad? El caso de Marcos Gómez, de Hugo Quintana, que ya están jugando mucho con nosotros, de Luis, ¿verdad? Y de muchos otros chicos, ¿verdad? Que seguramente que de a poco van a ir teniendo también su oportunidad y haciendo carrera dentro del club. Y bueno, obviamente de que dentro de esa relación que siendo profesional, ¿verdad? Se va construyendo también una relación muy humana y de mucha amistad entre nosotros, y son personas con quienes sigo en contacto, ¿verdad? Y que obviamente, ¿verdad? Que les voy siempre, ¿verdad? Dando los mejores deseos también, conforme también ellos tienen su partido. Claro, jugadores de abajo que están surgiendo, la primera, los que ya están, a eso voy. Hay una mezcla, Olimpia tiene la mezcla, Roque, lo que fueron tus compañeros creciendo, lo que algunos de ellos ya significan la realidad en Olimpia. No, sí, ellos incluso Guillermo Paiva, ¿verdad? Ya estuvo, creo que 2 o 3 años atrás entrenando con el plantel principal. Son jugadores, ¿verdad? Que han tenido también que pasar lo suyo para llegar donde están hoy. Yo creo que también eso les da también mucha perspectiva, ¿verdad? Para valorar y dimensionar también dónde están hoy. Y yo creo que ellos saben perfectamente lo que les ha costado y que bueno, que también por eso también es que se nota, ¿verdad? Las ganas que tienen, ¿verdad? De poder rendir y estar a la altura, ¿verdad? De lo que se necesita dentro del Olimpia. Así que bueno, pudimos verlo desde su comienzo y hoy asentándose de a poco, obviamente que también es un orgullo siempre, ¿verdad? Para todos los que han formado parte de esa evolución. La última, dos últimas, yo dejo a los compañeros, o como considere vos, Roque. Julio, ¿qué hace en la conducción técnica de la Olimpia, Roque? No, muy contento con él, yo creo que se lo ve muy asentado, muy obviamente que con el tiempo y con los partidos, a medida que va ganando experiencia también se lo ve mucho más aplomado, tiene sus creencias, ¿verdad? Dentro de lo futbolístico que va también transmitiendo al grupo, y bueno, yo obviamente que es un amigo también muy personal de muchísimos años, con Julio incluso compartiendo desde mucho más chico, ¿verdad? Porque ya nos conocíamos desde antes que debutemos en primera, y es razón suficiente también, ¿verdad? Para estar muy feliz con él y bueno, aplaudir también, ¿verdad? El momento que está pasando y el salto que ha pegado, ¿verdad? Desde que se retiró del fútbol hasta hoy día. Roque tiene un colegio acá en Ñembú, siempre viene por acá, dice. Solemos pasar de vez en cuando. ¿Cómo se llama el colegio que tenés en Ñembú, Roque? Filipenses 413. Filipenses 413. ¿Y qué se te ocurrió poner un colegio, Roque? No, bueno, trabajar con los chicos es parte también, ¿verdad? De otros proyectos que habíamos tenido con la fundación, ¿verdad? Y donde ha sido el primero, ¿verdad? En el tipo de colegio que hicimos, ¿verdad? Después la mayoría son participaciones eventuales donde tratamos de darle mejores lugares a los chicos para que estudien, de darle mejores oportunidades en cuanto a materiales y todo lo demás, y instalaciones también.
pero sin a modo más de ayuda que de otra cosa. Y bueno, este proyecto sí fue uno, ¿verdad?, que lo encaramos de manera diferente, donde somos nosotros, ¿verdad?, prácticamente los que llevamos el colegio. Y bueno, la educación para mí sigue siendo, ¿verdad?, el lugar donde tendríamos que estar atacando con mucha más fuerza de la que se está haciendo. La educación de los chicos y la educación en general de toda la gente al final va a terminar haciendo que tengamos mejores ciudadanos, que sean más participativos en la vida económica del país, que tengan más oportunidades también para ellos mismos y sus familias. Así que es un granito de arena, ¿verdad?, a un mundo de necesidades que pasa hoy en día en nuestro país en cuanto a educación. ¿Y vos tuviste en la clase? Centro educativo, vos estás acá con celeste y blanco, ¿qué es eso, el uniforme? Es el uniforme. ¿Y vos estás con jóvenes ahí en el aula? Sí, bueno, me suelo ir bastante más en los acontecimientos, por ahí cuando están las graduaciones, cuando hay Día del Niño, cuando hay algún evento en especial, ¿verdad? Pero estamos siempre siguiendo muy de cerca, ¿verdad? No, César Orrego, nuestro colega, nos envía una foto tuya. Deben ser alumnos de 14, 15 años, ¿son, verdad? 16. Roque. Sí, están todos. Tenemos de todas las edades ya. Prácticamente ya se puede comenzar y terminar el colegio ahí. No, por eso te pregunto. Una faceta. ¿Y vos estuviste con el intendente Ñemby hace poco? Sí, estuvimos haciendo algunas gestiones también de parte de la escuela, ¿verdad?, dentro de todo eso, para pagar también los impuestos municipales y todo lo demás. ¿Sabes por qué? Porque me dijo, ahí está Roque, yo te dije que iba a ser político, está con el intendente Ñemby, y te fuiste por el tema del colegio. No, sí, nosotros habíamos comprado, ¿verdad?, el predio del colegio, y bueno, estamos siguiendo todos los trámites que son necesarios, pero dentro de todo lo que se necesita en términos de papeleo, el intendente también se ha mostrado también muy abierto a ayudarnos también a nosotros a poner todo en día, todo lo que hiciese falta para estar dentro de los términos legales, ¿verdad?, que es lo que corresponde. Y dice Filipenses 4:13, todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, perdón, así es. Exactamente, esa es la cita, ¿verdad? Filipenses 4:13. Sí, me muestra Pancho también esto. Bueno, yo hasta aquí llego, no queremos robar mucho tiempo a Roque. Libertad, selección nacional, lo hablamos. Selección. Para hoy eliminado, Roque. ¿Qué decir con esto? No es que seamos eliminados, no. Lo que viene contra Ecuador y Perú, una selección eliminada. Sí, son en realidad que los peores términos en donde uno puede ser convocado a la selección, porque bueno, es una situación muy frustrante para los jugadores, obviamente, que habla, ¿verdad?, de un proceso fallido. Cuando un jugador tiene que venir a dar la cara y hacerlo de la mejor manera posible, en términos, ¿verdad?, en que la selección ya está eliminada, la verdad es que es muy difícil, ¿verdad? No es fácil para el jugador, pero bueno, sigue siendo una situación donde los jugadores tienen que dar la cara y tener que hacer era posible, porque bueno, al final siguen representando al país, más allá, ¿verdad?, de la situación en la que nos encontremos en la tabla, pero es una situación muy muy dura. Roque, el otro día hablábamos con Junior Alonso y él nos decía que quizás la diferencia se pueda notar un poco porque Paraguay no tiene en este momento tantos jugadores en el fútbol europeo con relación a otras selecciones. ¿Coincidís un poco que por ahí puede pasar el problema o atribuís más a otra situación en este momento de la albirroja? Bueno, lo primero
jerarquiza mucho a la selección, ¿verdad? O sea, que tener jugadores compitiendo en Europa dota a la selección, ¿verdad? De jugadores distintos, ¿verdad? Más allá de lo competitivo que puede hacer cada liga, ¿verdad? Es siempre, ¿verdad? Las selecciones miran distinto a los jugadores que están compitiendo allí. Y bueno, yo creo que también, ¿verdad? Que al final siguen siendo, ¿verdad? Opciones por las que optan jugadores en algunos momentos de su carrera, pero ciertamente que el jugar en Europa termina siendo, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Una medida importante, ¿verdad? De la jerarquía que tiene una selección, y por eso que bueno, que se aplaude mucho, ¿verdad? Y que nos enorgullece, ¿verdad? Cada vez que compatriotas nuestros pueden emigrar al fútbol europeo y bueno, ganar esa experiencia que al final van a terminar otra vez volcando en la selección, y la selección termina enriqueciéndose con ellos. Bueno, Roque, un saludo al aire de todo un poco, que sea este emprendimiento tuyo y colegio realmente fantástico, tratándose de la educación tan necesaria en Paraguay, independientemente al fútbol. Chao, Roque, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Dale, Arturo, muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Roque Santa Cruz. Güera Piso para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la Real Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5, Loma Petá, Ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Güera Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y vasacuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llega cargado de ofertas a Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para Gol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortas, césped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Bueno, hoy juega General Caballero solo, ¿verdad? Así mismo. Sí. Hoy vamos a hacer todo el repaso de la semana de la Copa Sudamericana, Libertadores con Luis. Summer Sale en Luomo con descuentos del 50%. Pasa por uno de los locales y aprovecha las rebajas de verano hasta hoy. Para conocer más acerca de la promo, búscanos en redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale 2022. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglo de cebollas sobre plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi
Profesor Cabral Concepción, Mili Empiño. Vamos con todo repaso de los partidos hoy en el horario de las 19:15. General Caballero, Sol de América en el Defensores. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Indufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país con todos los productos sin entrega inicial. TV Win Smart 43 pulgadas Full HD. Precio oferta 18 cuotas de 229.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 3-0 momentáneamente la diferencia a favor de General Caballero. Mismo horario para el partido Oriente Petrolero Royal Party, 19:15, duelo de bolivianos. Venía a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El día Itaú llegó a Punto Farma hoy y todos los martes, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Metropolitanos Estudiantes de Mérida igualmente se enfrentan hoy, duelo de venezolanos, 19:15, Copa Sudamericana. Cada viaje es un gran momento para descubrir algo nuevo. Amplía tus horizontes y conoce el All New Kia Sportage con pantalla panorámica curva, asistencia para evitar colisiones y modo terreno. All New Kia Sportage desde $414. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Azuric Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Más de repaso de partidos, La Calera Ñublense, duelo de chilenos, hoy 21:30, Copa Sudamericana. En Comecipar, con tus créditos nuevos, participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Más de repaso de partidos, Copa Sudamericana, Melgar Cienciano, 21:30. Hoy igualmente Copa Sudamericana, duelo de peruanos. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. Salud protegida en su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos extra que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control Feel My Feel. Más de repaso copero, decíamos La Calera Ñublense 21:30, Melgar Cienciano 21:30, esos son los partidos, un total de 5 hoy por la Copa Sudamericana. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, para proteger, renovar tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Cansado de goteras, filtraciones, humedad, Zika soluciona tus problemas. Si vos descansás, Zika @Zika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merece un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esupillana 1751 Casi Cubilleco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Es hora de repasar la Copa Libertadores. Hoy tendremos igualmente jornada de Copa. Barcelona en Ecuador ante la América de Minas Gerais. 0-0 finalizó el primer juego. Hoy la revancha 21:30 a Barcelona, América de Minas Gerais. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Más de repaso de partidos. Everton Estudiantes juegan mañana. El primer partido ganó Estudiantes 1-0.
Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack, que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco Fortín más Frutica en tu punto favorito. Y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo y sea. Expo Universidades en Ciudad del Este. Este jueves y viernes en el Hotel Acaraú, Salón Paraná, de 10 a 18 horas. Todas las universidades y carreras en un solo lugar. Infórmate más ingresando a las redes sociales del diario Última Hora. 19:15 Estudiantes Everton el día de mañana. Igualmente mañana en el Defensores Olimpia Fluminense 21:30. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar. Por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somiers en tu restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes, suscribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su caso o negocio, informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más de la semana coopera el jueves 19:15 en el Defensores Guaireña Nacional. Allí está arriba en la serie Guaireña 1-0. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Y el machetazo ahora se llama La Ahorrazos, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es en La Ahorrazo. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Renta Mac? Una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Tenemos una entrevista ayer que hicimos con Cáceres a la tarde. Y hoy hay conferencia de Cáceres y un jugador, ¿verdad? En Olimpia. En la sí, Villa. Sí, en la Villa. 6 de la tarde. Ya sabés que juega Pollo Recalde. Titular. No arranca Paiva. No arranca Paiva. ¿Qué niño? Yo le daría titularidad a Paiva. Pero es Julio Cáceres el que define. Le vayan a matar mensajero. No me quedé colgado nomás. No, volvemos a ver. No, juega Gamarra, Mateo Gamarra. Sí. Juega a la izquierda, ¿verdad, Víctor? Sí. Pollo Recalde y confirmó que Olveira será el arquero de vuelta. No, por lo que le vayan a preguntar hoy, no es que yo le estoy enseñando qué le van a preguntar. Le estoy diciendo lo que nos dijo ayer en el Extra. A la pregunta, ¿juega Pollo? Sí, prácticamente sí. Mateo Gamarra lo tiene como opción 1, sí. Dijo, para no sacar de contexto. Y descartó Olveira, la posibilidad que Richard Ortiz sea lateral, pero no lo vamos a ver en la mitad de la cancha. Fabián, eso decía ayer. Bueno, listo. Y hoy habla Richard Ortiz, es el jugador que está... Richard Ortiz, caso cerrado. Caso cerrado. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocatril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en Buenazodo suena fuerte, y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebellala Casi, Arraídos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años, construyendo contigo. Repasamos lo que se vendrá el fin de semana. El sábado arranca todo con 12 de octubre, Sol de América a las 18 en Itagua. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Jubilate desde los 55 años. Por tu afiliación obtenés beneficios como unidad de terapia intensiva, ayuda solidaria, soluciones financieras, créditos y tarjetas de crédito. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Resistencia Cerro Porteño 2015 el sábado. En Farmacia Catedral, aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud con todas las formas de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica hasta el domingo. Vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota lo pagas recién en abril. La gente sabe. El domingo, 2 juegos. Libertad ante Guaraní será a las 18. 18 horas, digo, el domingo, el juego Libertad Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, saludables. Pollos Amaneceres paraguayos, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Fecha 7, Olimpia Ameliano, será el domingo 2015 en Paraguno. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. Cuida tu vehículo cargando las estaciones de servicio el Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Nuevo horario en GridMed, todos los días de 7 a 20 horas. Encontrarnos en la calle Victoria, entre Nueva Asunción y Roberto Lepetit, detrás de Casa Grutter Defensores. Fernando de la Mora. Para más información, delivery o pick-up al 0981-200-999. Volvió Shell a Trinidad con la nueva estación ubicada en Avenida Artigas y Primer Presidente. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power. Shell, volvimos, volvé. El lunes, 2 juegos a las 18, Tacuaré Nacional, y más tarde 2015 General Caballero Guaireña, igualmente el lunes. Con Asisme, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000. Asisme toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza en Igeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance y elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Bartón Gol de Media Cancha.
Con CNT, decirle chau a tus deudas. 2.400 millones en premios, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.500 millones en el mayor post y salen sí o sí. Millones en efectivo, 5 motos Honda y una Toyota Raíces 0 km. Pedí CNT, Cheporemoy. Así es, repaso de partidos. Víctor, General Caballero Guaireña, mañana la revisión Mañana la certificación VAR. Si VAR. se aprueba, ya puede jugar el lunes que viene a las 20:15 ante Guaireña en su estadio. Personal aumenta la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984 324 633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía con las SV GAG, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores de DLS Power. Contactanos al 671-447. DLS Motors S.A. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Todo arranca el sábado, 12 de octubre, Sol de América a las 18. Guaira Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La Alto y Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5 y Lomaputá, ruta 9, kilómetro 2,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanzas 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa en las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardín de Saterá, con empedrado. Servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El sábado 12 de octubre, Sol de América a las 18. El sábado igualmente 20:15, Resistencia Cerro Porteño. Hay prendas que cuentan historias, por eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. El otoño llega cargado de ofertas Electroban. Con la compra de tus Somiers Colchones Paraná, te llevas de regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Más de repaso de partidos. El domingo a las 18, Libertad, Guaraní en cancha de Libertad. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Cometrol, vamos. Indanco, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco se arregle. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura Husqvarna, el poder de la transformación. Más de repaso, vamos con la Sudamericana. Hoy General Caballero, que tiene ventaja ante Sol de América. Se va a estar jugando el partido 19-15 en el Defensores. Summer Sale en Luomo con descuento del 50%. Pasa por uno de los locales y aprovecha las rebajas de verano hasta hoy. Para conocer más acerca de la promo, búscanos en las redes como @LuomoPY, Luomo Summer Sale 2022. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Venía Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país en todos los productos sin entrega inicial. Lavarropas Tokio Cecilia, carga frontal 6,5 kilogramos, precio oferta 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviador del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 19-15, Oriente Petrolero Royal Party, igualmente hoy. El día Itaú llegó a Punto Farma hoy y todos los martes pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía.
Cada viaje es un gran momento para descubrir algo nuevo. Amplía tus horizontes y conoce el All New Kia Sportage con pantalla panorámica curva, asistencia para evitar colisiones y modo terreno. All New Kia Sportage desde $414. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida salida laboral con 2 años de garantía y de duración. Vive tu experiencia en la Universidad de La Paz. Más info al 0986-870-018. Visítanos en Juan Martinich, Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Somos La Paz. Vive tu carrera. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa Fructos de los Andes. 1337. La Cooperativa de Profesionales de la Salud Comisipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria a realizarse el domingo 27 de marzo en el Centro de Convenciones Mariscal López en Asunción. Para más información ingresa a comisipar.copo.py o llamanos al 288-8000. Comisipar, tu mejor opción. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia. Su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel My Feel. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Superllam 751 Casi Cubechec o llámenos al 021-729-6060. Fleming. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original de acero 1045 Titanium. Podés andar seguro y tranquilo y sin sorpresas en la ruta con Riffle acero 1045 hace más de 15.000 kilómetros. Con Visión Banco y en Mi Tienda Visión mejoramos tu experiencia de compras. Puedes ingresar a mitiendavision.com, buscar, encontrar y comprar eso que tanto querés. Además podés comprar con todas las tarjetas del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos de las tarjetas de Visión Banco. Ingresa a mitiendavision.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. A las 18 llega... Sí, alrededor de las 18. Y juega Luis Enrique. Todavía no publicó Fluminense en la lista, pero según los periodistas viaja a Asunción y está en duda si juega o no. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco, Fortín más Frutica en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Preferencias y plateas agotadas para mañana para Olimpia Fluminense. Solo quedan graderías nortes al precio de 50.000 guaraníes. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Expo Universidades en Ciudad del Este este jueves y viernes en el Hotel Acarael Salón Paraná de 10 a 18 horas. Todas las universidades y carreras en un solo lugar. Infórmate más ingresando a las redes sociales del diario Última Hora. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier desde tu resort Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al WhatsApp 0974 20-20-25 con Super Espuma. Viví más despierto. 1340. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. 1341. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El Machetazo ahora es el Ahorrazo. Para que comprar, si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, aproximadamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa disfrutarás nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril y pulpa negra. Adquiridos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Igual yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos.
Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñado para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Hay conferencia de Cáceres y Cero? No hay conferencia. Hoy no se anuncia. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte y es Shorty Beef. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, tenemos la Cáceres, que habló en el letra, habló Gustavo Bella, que nos dijo ayer que el 95,5%, 95, va a jugar Juan León Mallorquín en su cancha. Exactamente, sí, espera la habilitación mañana. Pero es preocupante los guaireños. Sí. ¿Cuántos Sí. goles tiene? Y Ustedes no son periodistas. Si yo le pregunto cuántos goles tiene, no saben cuántos a goles. Guaraní no le hizo ninguno, a Cerro no le hizo ninguno, a Olimpia, con Olimpia 2-0 también perdió. 3-1. Ah, 3-1. Que el gol hizo Duarte. 3 goles. ¿En cuántos partidos? En 6 partidos, 3 goles. 8 en contra y 3 a favor. 8 en contra y 3 a favor. El 12 tiene 7 goles a favor y 13 en Los contra. equipos con menos goles a lo largo del campeonato. Sol de América, 3 goles y está sexto, pero alcanzó para ganar algún partido así. Tacuaré, 3 goles y Guaireña 3. Los equipos con menos producción hasta aquí en el... Ayer Guaireña con suplente. Con suplente, Porque sí. Estaba piensa en el pensando, partido del y jueves. más después de haber ganado 1-0, buscará cerrar su partido. Ahora será local, entre comillas, porque es el que se va a encargar los precios, las entradas, la distribución igualmente para este partido. Y el partido no fue bueno ayer. No, yo creo que de lo peor, por lo menos a lo largo de la apertura de lo más bajo. Ni si jugaban hasta hoy no iba a llegar un gol. Pasa que a los dos les cuesta tomar el protagonismo. Le cuesta. Los dos son equipos que esperan. Y 12 juega bien, pero le está faltando el gol también. O sea, misma situación de los dos. Asomaron allí, pero le cuesta. Porque 12 ganó, el partido que ganó con un tiro libre de Jorge González de esos partidos... Contra Ameliano. Porque a Ameliano le estaba jugando mejor, un gol de tiro libre de esos que uno comenta de otro partido y después le cuesta. ¿Y Libertad? Libertad jugó un partido a otra velocidad. ¿Vos le diste campeón a Libertad? Sí. A jugar, bueno, pues todavía falta mucho. Falta mucho, pero la versión de ayer es la que más se asemeja a la que pienso que tiene que rendir en Libertad. O sea, jugando como ayer creo que... Sí, porque viene de menos a más, digamos... ¿Y qué novedad trajo Carlos Bonet con Nacional? Jugó a Rúa de media punta, no jugó Carlos Espínola, lo hizo volvió jugar a Juan Richard Franco, Prieto en su posición. y jugó Ibarrola, después de varios partidos pero reapareció tiene como lateral problemas en la media cancha. en todos lados en realidad me parece. Sí, pero principalmente en la media cancha. Es que jugó muy No, mal. ayer jugó... A ver, lo vi mejor a Nacional con Rodrigo López que lo de ayer, que el partido de ayer. Estuvo mejor. A mí lo en los que partidos la anteriores. pregunta, con el debido respeto a Carlos Bonet, que se merece todo el respeto por trayectoria. Toma un hierro caliente. Yo no digo que vaya a fracasar, pero es muy comprometedor cuando vos sos juez y parte. Él como gerente no se puede destituir a sí mismo. Él como gerente no se puede dar la confianza a sí mismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Nadie quiere el fracaso de Carlos Bonet, eso no estoy diciendo. Pero ¿cómo él se va a decir yo me designo a mí mismo? Él ya perdió cargo de gerente, porque el gerente representa a la comisión directiva. Claro. Y él ya no se puede representar a sí mismo. Entonces es muy sensible y delicado su tema, en caso que no se den las cosas. Sí. Porque Coincido, es una movida muy llamativa, que no es habitual no es que común, un gerente no es salte a la banca. No. No, el Cáceres es distinto en Olimpia porque estaba como técnico en la reserva, saltó a Pero primera. no tenía un cargo gerencial o un cargo de confianza de la comisión directiva. Pero en este caso, ¿cómo va a ser él? Se va a mirar ante el espejo, ¿veo? No por el 3-0, lo puede tomar con calma, con tranquilidad, claro. pero va a llegar un momento dado en que va a tener que dar aplicaciones a lo que pasa y le van a decir, ¿cómo el tema? ¿Sos gerente y sos técnico a la vez? Pues ya perdió la gerencia. Sí, porque encima acá no es que se da un cargo de técnico interino. No, es un técnico oficial. Cuerpo técnico confirmado, trajo un asistente técnico, preparador físico y va a que no continuar. se interprete porque nadie quiere que fracase.
Y él tampoco va para fracasar en esto. Es una nueva etapa de su vida. ¿A quién dirigió Carlos Bonet antes como técnico? Nadie. Es la primera. Es la primera vez que lo hace así. No tiene de abajo para arriba, directo a la primera. Y ser gerente es una cosa y ser técnico debe ser otra. Denis Carnizo no. Sí, totalmente diferente. ¿Cómo maneja? ¿Cómo se maneja? Y no sabría decirte cómo se tomó, o sea, cómo tomó la decisión de salir de una y entrar en la otra, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no es muy común esto. No es común. Porque el gerente es que el técnico le dice, mira, esto quiero hacer, vamos a hacer esto, todo. Sí. ¿Quién es ahora el intérprete de la dirigencia? Él era el intérprete, por eso hablaba. El trato va a ser directo con la Pero ¿cómo se presidencia, hace? pero... Explícame cuando vos sos gerente y sos técnico. O nomás o se queda. Es que es una situación que pero no se Nacional dio... no dice técnico interino, le dice técnico del plantel principal. Porque aquí, por ejemplo, me recuerdan el caso de Landaida, pero era distinto porque Landaida era interino. O sea, él era gerente de Olimpia, pero se sabía que su cargo era interino y duró tres partidos. Tres partidos y después llegó el técnico oficial. Pues se sabía que iba a ser así. Y regresó al puesto donde estaba. Pero Olimpia no le dice a Landaida bienvenido, técnico de Olimpia. Ahora es oficial. Este oficial nacional le da la bienvenida como técnico. Y en un momento tan difícil el Nacional, rearmar, recomponernos, especialmente cuando venís como gerente. No hay mucho antecedente de esto. Y le va a costar, viendo el partido que jugó contra Libertad, le va a costar mucho. Donde vi una diferencia notoria, hablamos mucho en este campeonato del tema estado físico, intensidad. Y Libertad ayer jugaba ¿Y quién es su preparador físico? En una velocidad... No, pero ¿quién es su preparador físico? Diferente estaba. Ayer me gustó tu jugador, Tito. Vamos a dejar para después, porque tiene que tener... Espera nada, Denis Carnizo, no me da bola. No, perdón. Tiene que tener un nuevo cuerpo técnico. ¿Quién es el preparador físico de Bonet? Vamos, no sabes. Vos no sos periodista. Flores, me parece. Me parece Flores. Después, vamos Julio César Cáceres. ¿Qué sensaciones se tiene adentro dirigiendo el Clásico en la Olla con esa multitud, no? La verdad que seguir formando parte de este tipo de fiesta del fútbol para mí es una bendición, porque lo he disfrutado mucho siendo jugador, y hoy tengo la bendición y el privilegio de estar al frente del equipo, representando a un equipo tan importante como es el Olimpia. Asumir el riesgo de la dirección técnica, si bien conocer profundamente la casa, usar la palabra riesgo, siempre es un riesgo traer técnicos de afuera, aunque Orteman está acá, pero esto de contar con un técnico de la casa y con tu primera experiencia en la principal en Olimpia, no es poca cosa, Julio. Sí, la verdad que no, toda cosa tiene su riesgo, ¿verdad? Pero nosotros cuando asumimos ahí, y le hice la invitación a Paco Esteche también, que estaba conmigo en el selectivo, era también un sueño adelantado, ¿verdad? Era un sueño adelantado porque el proceso, yo estaba haciendo recién el proceso y que se había presentado ya la oportunidad de dirigir en una circunstancia no tan buena, pero las cosas siempre se presentan así, ¿verdad? Porque si las cosas estaban bien, siempre seguramente nos iba todavía a tocarnos las oportunidades, ¿verdad? Entonces asumimos ese riesgo con todas las dificultades, con todo que conlleva, ¿verdad?, estar al frente de una institución tan grande y tan exigente como el Olimpia, y bueno, lo hicimos, buscamos siempre la forma, la manera de llegarle a los muchachos, y hasta hoy estamos todavía enfrente de ellos y queriendo siempre mejorar, aprender, y que también los jugadores también estén a plenitud a las ideas que nosotros también manifestamos, ¿verdad?, en cada día. Decía Julio, si otra era la situación, seguramente no íbamos a tener la oportunidad, y esto se traslada un poco también al plantel, porque en otro momento, con una economía saludable, y seguramente Olimpia iba a salir a buscar jugadores ya con otro recorrido, con otro nombre, del exterior, y sin embargo hoy estás armando un equipo fuerte, puede ganar o perder, pero se nota que tiene una idea clara y con muchos chicos de la casa, también la oportunidad para ellos y que lo están sabiendo aprovechar. La verdad que cuando está el entrenador de un club importante como el Olimpia, claro que gustaría de tener también de refuerzo de jugadores que jerarquía, que te puedan también dar la mano o solucionar también algún problema, ¿verdad? Eso es indudable y siempre lo fue así y amerita siempre, ¿verdad?, cuando tenés compromisos internacionales y todo. Por las circunstancias, por lo que vimos, por lo que estamos pasando en lo económico también y por la suspensión también que tenemos, bueno, por esas razones no podemos, ¿verdad? Pero a la vez también se presenta esas oportunidades, como lo está diciendo, para los
los chicos de la casa, de tener la oportunidad en el plantel de competir, de jugar, y eso ellos lo saben bien y nosotros lo habíamos manifestado también, y tratamos de que las prácticas sean una línea de competencia, ese deseo de jugar, de colaborar, de dar cada uno de sí para el equipo es fundamental, porque la herramienta, vuelvo a repetir, siempre la herramienta más importante es el trabajo en equipo, el deseo de salir adelante, de estar muy comprometido en cada partido. Como lo decía, el fútbol lo puedes ganar como perder, pero depende mucho de cómo. Si el jugador se da a plenitud, yo creo que nadie lo puede llamar la atención, nadie le puede recriminar nada cuando en realidad trabajan y dejan. Hoy nos contaba una intimidad el presidente Miguel Cardona, que en medio de la euforia quería hacer un asado para festejar el triunfo ayer entre vos y Pablo Rosso. Le trancaron, nos decían. No es el momento todavía para festejar eufóricamente, ¿verdad? No hay forma de trancar. El presidente siempre está haciendo todo el esfuerzo también necesario de estar unido con los muchachos, y la alegría también me manifestó en el bus que podríamos hacer como para también en forma de agradecimiento y de compartir. Yo le dije que para mí no era el momento, que nosotros ya teníamos todo lo preparado, la cena, la concentración, porque lo que más importante era poder comer bien y tener un buen descanso. Hoy de vuelta ya es lunes y el miércoles tenemos nuevamente un partido difícil donde vamos a arrancar desde atrás, entonces estamos cuidando todos los detalles. Yo creo que el asado siempre va a tener su momento, ¿verdad? Pero hoy era más descansar, llegar, cenar y en las habitaciones poder ir descansando, ¿verdad? Porque eso es la prioridad para nosotros. Olveira, titular y recalde titular el miércoles. Sí, yo creo que sí, Arturo. Lo de Gastón está cumpliendo bien. Nosotros tenemos prácticamente también cada cosa programado, hablado también con ellos. Alfredo había dejado, estaba en su momento bueno también y tuvo problemas, y entonces Gastón tuvo su posibilidad y ha hecho un gran trabajo. Él va a seguir el partido el día miércoles. Ya después del miércoles veremos ya el fin de semana si retorna Alfredo, ¿verdad? Pero de momento está bien, está trabajando bien, eso es lo más importante. Todo el mundo está enchufado, conectado, trabajando humildemente y cumpliendo siempre a cabalidad los trabajos. Y lo de Pollo también descansó. Yo creo que venimos mirando también, dosificando todo lo que podamos también con algunos jugadores, y amerita, verdad, que también estén en condiciones de jugar. Ante la ausencia de Iván Torres, por la característica, porque en algún momento jugó en ese puesto, por la presencia que tiene y porque Olimpia necesita marca ahí, sobre todo después de lo que pasó con Luis Enrique, ¿se te cruza por la cabeza Richard Ortiz de lateral izquierdo para que te dé una mano? Repito, ¿es una posibilidad o es algo que debemos descartar de plano? No se me cruza por la cabeza. La verdad que no se me cruza. No quiero quitarle a un jugador del lugar donde a mí sí me interesa mucho y me ayuda mucho. Sí tuvimos esa dificultad allá, ahí fue la diferencia que tuvo el Fluminense, ¿verdad? En Luis Enrique, ¿verdad? Vamos a ver, en algún momento habían dicho que va a venir, no va a venir, pues bien, referentemente a lo que venga, no venga, nosotros tenemos pensado no variar mucho de la forma que vamos a tener nuestro parado. Sí tenemos otros planes también, ya a medida como vaya surgiendo el partido, ¿verdad? Pero trataremos de buscar siempre gente de oficio que en realidad tenga siempre esa facilidad, ese lado de jugar, porque no solamente tengo que marcar esa lado, tengo que jugar también para que ellos también se preocupen en la marca, ¿verdad? Porque Luis Enrique hizo también la diferencia en el primer tiempo con algunas jugadas, pero eran aislados. Y en el segundo tiempo fue donde al comienzo nos hizo esa diferencia individual, donde marcó el gol. Ahí fue la diferencia, ¿verdad? Entonces, cada partido son diferentes. Ellos no creo que también vengan a proponer otra cosa más que también jugar y esperar también al error de nosotros, porque nosotros tenemos que proponer más, lógicamente, para poder remontar esos 2-0, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo que venimos haciendo. Ya sabemos que vamos a tener oportunidad de marcar y manejar esa ansiedad, ¿verdad? Porque estará también la gente apoyándonos a nosotros y
manejar todo lo que sea necesario a favor de nosotros. ¿Y quién es tu opción 1 ahí? No, de momento la característica es Mateo lo que está, ¿verdad? Mateo principalmente es lo que está en condiciones de ocupar ese lugar. Atrás de él viene Tobias Castellano también, que están, ¿verdad? Entonces nosotros venimos trabajando mucho con ellos y esperando siempre, como había manifestado varias veces, que ellos nos den también la mano en el momento donde también el equipo necesite de ellos, ¿verdad? De esa frescura, capaz que no haya tanta experiencia. Luis Enrique también es un jugador joven, que está valuado casi en 20 millones de euros, ¿verdad? Según había hablado con representantes allá en Brasil, pero ese tiene que ser el incentivo para poder querer jugar y querer marcar a ese tipo de jugadores, también marcar un poco el quilaje y también ganar renombre también en este tipo de partidos. Bueno, Julio, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Entonces tenemos Olveira se mantiene titular, Recalde titular y Mateo Gamarra contra Fluminense, y a la derecha está Otálvaro. Sí. Un saludo al aire. Gracias, Julio, por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Julio César Cáceres, técnico de Olimpia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. Tras una reunión entre camioneros y representantes del gobierno, se informó sobre la posibilidad de que el gobierno a través de Petropar disponga una reducción en los precios del diésel común tipo 3. Gustavo Benítez, representante del sector de transporte, aseguró que con los precios que fijaría Petropar, en cierto modo regularía el mercado, que es uno de los pedidos del gremio. La reunión del equipo de análisis referente a combustible se declaró en cuarto intermedio para analizar las posturas de todos los sectores. Sobre la invasión de Rusia a Ucrania se reanudan las negociaciones mientras Vladimir Putin recrudece sus bombardeos. En el día 20 de la guerra, el Kremlin mantiene su estrategia de atacar objetivos civiles. Hubo 9 muertos en Kiev y Kharkiv, mientras fue destruido el aeropuerto de Dnipro en el centro del territorio ucraniano. Según informes, Alemania y Francia dicen que Putin no